Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 6. Ciudad Gótica. En el momento en que cruzaron el puente hacia Gotham, Arthur lo sintió. Un peso en el aire. La ciudad estaba sumida en la penumbra, como si todo el lugar hubiera quedado sumido en la sombra y abandonado a su suerte. El cielo era de un gris infinito, como si el sol hubiera dejado de brillar allí hacía mucho tiempo. Los imponentes edificios se erguían altos pero sofocados, ahogados por el paso del tiempo, la contaminación y una creciente sensación de decadencia que se aferraba a cada ladrillo. Las gotas de lluvia salpicaban el parabrisas, tenues rayas que corrían por el cristal como si la ciudad misma llorara, aunque a nadie parecía importarle. La gente de Gotham se movía por las calles con determinación, cabizbajos y encorvados. Ni siquiera los letreros de neón de los clubes y negocios turbios conseguían dar vida a las calles. Solo iluminaban la oscuridad, nunca la disipaban. Arthur respiró lentamente, recorriendo las calles con la mirada mientras el coche se adentraba en la ciudad. Se recostó en el asiento con los brazos cruzados. Ahora entiendo lo que querías decir, George. Esta ciudad es sombría. Dejó que sus palabras flotaran en el aire antes de agregar. Parece como si incluso el aire aquí se hubiera rendido. George, siempre sereno, seguía concentrado en la carretera, pero con una leve sonrisa de complicidad en su rostro. Bueno, maestro Arthur, esto es Gotham. Siempre ha sido así. Giró con cuidado hacia una carretera resbaladiza y empapada por la lluvia. Una ciudad de contradicciones, demasiado terca para morir, demasiado rota para sanar. Un lugar donde el miedo y el crimen se han arraigado desde hace mucho tiempo en sus cimientos. Arthur tarareó al oír eso, observando a un grupo de hombres merodeando frente a una tienda, con la mirada fija en el coche con un interés apenas disimulado. Un segundo después, un par de calcomanías con forma de batiseñal se reflejaron en sus rostros desde una patrulla que pasaba, y rápidamente se dieron la vuelta, fingiendo estar ocupados. George continuó, con voz suave pero impregnada de una sabiduría serena. Hay que reconocerle a Batman que ha hecho un trabajo admirable evitando que la ciudad se sumerja aún más en el caos. Pero Gotham negó con la cabeza. Nunca se despoja del todo de su naturaleza. Me temo que su reputación es bien merecida. Arthur sonrió con suficiencia. Parece un lugar estupendo para unas vacaciones. George rió suavemente. En efecto, señor. Una escapada estupenda, si a uno le gustan los atracos ocasionales. Arthur exhaló por la nariz y desvió la mirada hacia el horizonte. Los rascacielos de Gotham eran altos, pero a diferencia de los brillantes faros de progreso de Metrópolis, estos se alzaban como lápidas dentadas contra el horizonte. Las sombras entre los edificios parecían más profundas, extendiéndose un poco más de lo debido. Bueno, dijo Arthur, crujiendo los nudillos. Al menos no me aburriré. George suspiró, aunque había un inconfundible toque de diversión en su voz. De eso, maestro Arthur, no lo dudo en absoluto, pero trate de tener cuidado. El coche continuó por las calles cubiertas de lluvia, llevando a Arthur más profundamente hacia el abrazo de Gotham. El coche se detuvo suavemente frente a la finca, y el suave zumbido del motor se apagó al estacionar el coche. Con su habitual aplomo, se giró ligeramente en su asiento y anunció: «Hemos llegado, amo Arthur». Arthur se estiró un poco en el asiento antes de pasarse una mano por el pelo. Fue un viaje largo, pero admito que valió la pena. Vi lugares interesantes por el camino. Sonrió con suficiencia, salió del coche y cerró la puerta. Luego se giró para contemplar el lugar que su hermano había dispuesto para él. Y de inmediato, una de sus cejas se movió. Esto no era modesto. La finca se alzaba sobre un acantilado, con vistas al mar embravecido de Gotham. Las olas rompían contra las rocas escarpadas, elevando una niebla blanca como apariciones fantasmales. El edificio en sí era una obra maestra arquitectónica, moderna y a la vez clásica, con paredes de piedra oscura, grandes ventanales que reflejaban el cielo tormentoso y un balcón envolvente que prometía una vista impresionante del océano. Las elegantes luces exteriores iluminaban los senderos, y un pequeño pero cuidado jardín bordeaba la entrada. Arthur soltó una risita silenciosa, sacudiendo la cabeza mientras murmuraba en voz baja. «Modesto, dices, Adam». George, que había bajado del coche y ya estaba sacando las pertenencias de Arthur del maletero, sonrió con complicidad. Parece que el amo Adam tiene una interpretación bastante singular de la palabra modesto, señor. Arthur exhaló por la nariz, poniendo las manos en las caderas mientras observaba la finca una vez más. Sí, debería haberlo esperado.
volvió la mirada hacia el mar por un momento, observando cómo las olas rugían y se estrellaban contra la orilla rocosa. El aroma a sal impregnaba el aire, mezclándose con el tenue olor a tierra mojada de la lluvia anterior. Tras un momento de silencio, sonrió con suficiencia y miró a George. Bueno, si voy a vagar por Gotham, mejor que sea con estilo. George cerró el baúl y se ajustó la chaqueta con un gesto digno. Una residencia adecuada para alguien de su estatura, señor. Aunque espero que la hospitalidad única de la ciudad no empañe la experiencia. Arthur soltó una risita. Oh, lo dudo mucho, George. Sus ojos brillaron levemente. En todo caso, creo que Gotham y yo nos llevaremos de maravilla. George se quedó de pie junto al elegante coche negro, con las manos enguantadas apoyadas pulcramente frente a él, mientras le hacía un pequeño gesto a Arthur. Bueno, entonces, señor Arthur, si no hay nada más, me despido y regreso a casa. Arthur, que había estado inspeccionando la entrada de la casa, giró ligeramente la cabeza. ¿A dónde vas? George parpadeó. A casa, señor. Arthur se burló, sacudiendo la cabeza con una sonrisa divertida. No, no lo eres. George arqueó una ceja. Su expresión serena no flaqueó, pero había un sutil destello de curiosidad en sus ojos. Señor. Arthur regresó hacia él, parándose a solo unos pasos. Necesito que alguien cuide este lugar mientras no estoy. Que se asegure de que no se derrumbe, que mantenga alejados a los invitados no deseados y, lo más importante, su mirada penetrante se cruzó con la de George. Que se asegure de que mi identidad se mantenga en secreto mientras esté aquí. George lo observó un momento y luego dejó escapar un pequeño suspiro de complicidad. Ya veo. Entonces, ¿seré a la vez el cuidador y el propietario de esta modesta propiedad tuya? Arthur se encogió de hombros. Lo dices como si fuera algo malo. George sonrió levemente. Al contrario, señor. La perspectiva me resulta bastante intrigante. Hizo una pequeña reverencia, un gesto de reconocimiento más que de sumisión. Muy bien, señor Arthur. Me quedaré y supervisaré la finca en su ausencia. Arthur asintió, satisfecho. Bien. De todas formas, eres el único en quien confiaría esto. George se alisó la chaqueta, con una postura refinada y sin esfuerzo. Lo consideraré el mayor de los cumplidos, señor. Arthur rió entre dientes. Lo fue. Arthur hizo una pausa y añadió. También eres tú o mis soldados de la sombra. George, que se estaba ajustando los guantes, se detuvo un momento y miró a Arthur con desconcierto. ¿Soldados de la sombra, señor? Arthur simplemente señaló la casa. Entra. Es más fácil mostrar que explicar. George lo miró por un momento, luego asintió levemente y siguió a Arthur hacia la gran propiedad. La casa era enorme, lejos de ser el lugar modesto que Adam había afirmado que era. Una mezcla de diseño moderno y elegancia gótica, con grandes ventanales con vistas al mar, techos altos y una arquitectura intrincada. Pero George no admiraba el interior. No, su atención en ese momento estaba fija en la criatura que estaba frente a él. Una figura imponente y sombría se alzaba en la tenue luz de la habitación, con formas cambiantes, espectrales pero sólidas, y sus ojos brillantes lo miraban con una intensidad inquietante. Sin duda, no era humano. George, de pie a pocos metros de distancia, se limitó a ajustarse las mangas y exhaló lentamente. Ya veo. Observó a la criatura con una expresión tranquila e indescifrable. Así que, después de todo, sí tienes poderes. Arthur se apoyó en una columna cercana, con los brazos cruzados, observando la reacción de George con cierta diversión. Estás demasiado tranquilo con esto. George ladeó ligeramente la cabeza, estudiando a la criatura de la sombra con el mismo aire de escrutinio que se le daría a una obra de arte particularmente curiosa. Bueno, señor, he visto cosas terribles en mi vida. Miró a Arthur, con la voz tan serena como siempre. Esta criatura que ha invocado es bastante linda en comparación. Arthur parpadeó. Luego soltó una breve carcajada. ¡Qué mono! Señaló a la imponente entidad. Esta cosa podría destrozar el acero como si fuera papel. George se encogió levemente de hombros. Y, aún así, te obedece. Lo que lo hace mucho menos preocupante que los horrores que he visto cometer a hombres en su búsqueda del poder. Arthur sonrió con suficiencia, alejándose del pilar. Interesante, tienes razón. George volvió a mirar la sombra y se ajustó la chaqueta. Debo asumir que hay más de estas criaturas lindas merodeando por ahí. Arthur sonrió. Oh, no tienes ni idea. George juntó las manos a la espalda, con la mirada fija en la figura sombría que se cernía ante él.
¿Es esta la razón por la que vino a Gotham, señor? Su tono era pensativo. ¿Para combatir el crimen con estas criaturas? ¿Como los héroes que admiraba de niño? Arthur soltó una carcajada, divertida y con un toque de incredulidad. Oh, no. Definitivamente no. No pienso hacer eso. De las profundidades de las sombras, surgió una nueva figura. Una silueta encorvada y fibrosa avanzó. Su presencia resultaba desconcertante, pero a la vez mucho más débil que las llamadas habituales de Arthur. A diferencia de sus otros soldados, este era diferente. Y tenía una sonrisa amplia e inquietante. La sonrisa de Arthur lo reflejó. Este tipo lo hará. George frunció el ceño mientras examinaba la figura en sombras. Había algo extrañamente familiar en ella. Ladeó ligeramente la cabeza. Esta sombra, se parece a... Su voz se fue apagando. Arthur le dio una palmada en el hombro a George, y su sonrisa se ensanchó. Oh, no tienes idea de lo irónico que es esto. Soldado de las sombras de grado normal nombre. Los de bajo rango no pueden ser nombrados entonces, volviendo su atención a la sombra, Arthur agitó la mano perezosamente. Todavía no puedo nombrarte, pero eso no importa. Su voz se volvió más autoritaria. Ve. Mantente en las sombras de esta ciudad, evita que te vean. Combate el crimen como mejor te parezca. Evita matar a los insignificantes, pero en cuanto a los supuestos supervillanos de este agujero, sonrió con suficiencia. Haz lo que quieras. La sombra inclinó la cabeza y su espeluznante sonrisa se hizo más grande antes de hundirse en la oscuridad. George observó en silencio un momento antes de exhalar lentamente. Una elección bastante poética, debo decir. Arthur rió entre dientes. ¿Poético? No. Metió las manos en los bolsillos y miró hacia el horizonte de Gotham tras las ventanas. Yo lo llamaría justicia. Gotham de noche era una bestia con 1000 ojos. Farolas parpadeantes, letreros de neón zumbando, sombras largas y voraces. Para los delincuentes que se escabullían por sus callejones, todo era como siempre. Un grupo de matones, 4 en total, con chaquetas de cuero, nudillos marcados y malas intenciones, estaban parados alrededor de una caja, contando sus últimas ganancias. Probablemente de un robo, tal vez dinero de la droga. Daba igual. Uno de ellos, un tipo con cara de rata y nariz torcida, se animó. Oye, ¿escuchaste eso? Los demás se detuvieron y escucharon. Luego vino. Risa. No era una risa cualquiera, sino una carcajada que me puso los pelos de punta. Familiar, retorcida, errónea. Otro matón, más alto y con el pelo rapado, escudriñaba el callejón. La tenue luz de la calle apenas atravesaba la niebla que llegaba desde los muelles, pero algo había allí, una figura en la oscuridad. Una amplia sonrisa. Ojos violetas brillantes. Y algo más. Una niebla negra que se arremolinaba en su cuerpo como humo. Cara de rata dio un paso atrás, con la respiración entrecortada. No, eso no es posible. Vimos morir a ese cabrón en las noticias. Corte de pelo tragó saliva. ¿Y entonces qué carajo es eso? La figura dio un paso adelante. La luz lo iluminó. Una versión espantosa y distorsionada de un rostro que todos conocían. Un rostro que no debería estar allí. Pálido, estirado en una sonrisa macabra. Pero no era solo su rostro, era todo su cuerpo, retorcido, antinatural, negro como la noche. Una sombra. El Joker. No, algo que lleve su sonrisa. Cara de rata se tambaleó hacia atrás, chocando contra la caja. No, al carajo con esto. Los demás huyeron, pero no llegaron muy lejos. La cosa se movió demasiado rápido. Antes de que ninguno de ellos pudiera siquiera llegar a la entrada del callejón, estalló, envolviéndolo y tirándolo hacia atrás con una fuerza que le partió los huesos. Cayó al pavimento, gritando. La sombra Joker se abalanzó. El primer puñetazo le hizo volar los dientes. El segundo dejó una abolladura en el hormigón bajo la cabeza del matón. Se rió con un sonido caótico y entrecortado, como si su voz no pudiera decidir si ser humana o algo completamente distinto. El de pelo corto sacó una pistola con manos temblorosas. ¡No! Al diablo con esto. No voy a luchar contra ningún fantasma. Apuntó y la cosa ya estaba en su cara. Le agarró la muñeca y le rompió los huesos. El arma cayó. Antes de que pudiera gritar, le estrelló la cabeza contra la pared. Duro. La sangre manchó los ladrillos. Se desplomó, inconsciente. El último matón, cara de rata, estaba congelado, con los ojos muy abiertos, mirando fijamente al monstruo que tenía delante. Tembló. Tú no eres él. El Joker sombra ladeó la cabeza, como un depredador considerando a su presa. Luego, lentamente, su sonrisa se ensanchó.
Cara de Rata corrió. Y siguió la risa. El comedor estaba tenuemente iluminado, elegante pero sin excesos. Una larga mesa se extendía entre Arthur y George, aunque Arthur había preferido sentarse más cerca en lugar de a la cabecera, como un noble lord. Afuera, el mar susurraba contra los acantilados, un fondo rítmico para la comida. George, siempre el caballero apropiado, cortó su filete con precisión, pero su mirada se dirigió hacia Arthur entre bocado y bocado. Finalmente, habló. Maestro Arthur, su sombra del guasón lleva un buen rato ausente. Dejó los cubiertos con un tintineo moderado. ¿Cree que está cumpliendo su petición? Arthur sonrió con suficiencia, removiendo el vino en su copa antes de tomar un sorbo. Oh, sí que lo está haciendo. George exhaló, secándose la boca con una servilleta. Debo admitir que no entiendo por qué te molestas en hacer esta farsa. Arthur se recostó en su silla, golpeando el plato con el tenedor y ampliando su sonrisa. Es muy sencillo, de verdad. Dejó el tenedor y apoyó la barbilla en la palma de la mano. Resulta que fui la causa de la muerte del novio de Batman. La expresión de George no cambió, pero el sutil arco de su ceja decía mucho. Arthur rió entre dientes, negando con la cabeza. Solo lo mantengo ocupado. Eso es todo. Porque, siendo sinceros, ¿no es un poco raro? Eliminé al Joker, su archienemigo, ¿y qué ha hecho Batman hasta ahora? Hizo un gesto vago. Absolutamente nada. Dio otro mordisco, masticando pensativo antes de añadir. Eso significa que o bien sigue planeando algo, una forma de neutralizarme, apuntó con el cuchillo a George. O bien se da cuenta de que tenía razón, o bien le da igual. Se encogió de hombros. Realmente no sé cuál es peor tratándose de ese hombre. George exhaló por la nariz y levantó su copa de vino. Gotham es una ciudad misteriosa, maestro Arthur. Y su gente aún más. Sea como sea, espero que este experimento suyo no se extienda más allá de lo que pueda controlar. Arthur sonrió con suficiencia. Oh, George. Se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes de travesura. Para empezar, nunca tuve el control, simplemente hago cosas. Metrópolis. En los pisos más altos de la Torre LexCorp, más allá de capas de seguridad, vigilancia y paredes reforzadas, Lex Luthor estaba sentado en su oficina privada, observando. La gran pantalla que tenía ante él brillaba con el rostro de Arthur Blackwind, que mostraba imágenes satelitales, imágenes mejoradas y flujos de datos recopilados de todas las fuentes disponibles. El chico era una anomalía, algo más allá de lo metahumano, más allá de lo alienígena. Lex se había encontrado con dioses. Lex los había desafiado. Y, sin embargo, Arthur Blackwind era algo completamente diferente. Se recostó en su silla, juntando los dedos, analizando cada detalle. Su pasado estaba fragmentado, sus habilidades indocumentadas, pero innegables. Había aplastado al Joker como a un insecto. Sobrevivió a encuentros con un kryptoniano y su preciado proyecto, Día del Juicio Final. Ejercía un poder que desafiaba la comprensión de Lex, y eso simplemente no era aceptable. Lex tomó la pequeña bolsa de pruebas sellada al vacío que estaba sobre su escritorio. Dentro, reposaban delicados mechones de cabello blanco ceniciento, apenas visibles contra la superficie. El cabello de Arthur. Un trofeo. Una llave. Una revelación. Lex sonrió. Eres fascinante, Arthur. Giró la bolsa entre sus dedos, observando cómo las hebras se movían ligeramente. ¿Pero un poder como el tuyo? Nunca estuvo destinado a estar en manos de un solo hombre. Dejó la bolsa con cuidado y pulsó un botón en su escritorio. Varias pantallas cobraron vida, apareciendo esquemas. Secuenciación de ADN, estudios de resonancia energética, modelos de recombinación genética. Eres joven. Arrogante. Poderoso. La voz de Lex era suave y controlada, pero con un toque de satisfacción. Pero lo más importante, trazó con el dedo la imagen de Arthur. Eres predecible. Había presenciado lo que el niño podía hacer. Ya había comenzado a formular las posibilidades. Y todo lo que quedaba. Fue Arthur quien mordió el anzuelo. Lex se recostó, exhalando lentamente. Su expresión se agudizó. El cálculo en sus ojos era inconfundible. Tu poder ya no será solo tuyo, Arthur. Él rió entre dientes, en voz baja y con conocimiento de causa. No por mucho tiempo, una vez que resuelva este pequeño misterio, la gran pantalla en la pared del Lex Luthor parpadeó, pasando del perfil de Arthur Blackwind a algo igualmente intrigante. Otro metraje. La imagen era granulada, pero inconfundible. Cabello rubio ondeando al viento, surcando el cielo como un misil, y luego, impacto. Una instalación militar extranjera destruida.
La grabación se rebobinó, mostrando a la chica cortando estructuras reforzadas como si fueran de papel. Soldados, científicos y personal militar, todo reducido a escombros. Lex levantó una ceja, intrigado. Ah. Siguió un segundo informe. Otro sitio, otro ataque. Y luego otro. Se inclinó hacia adelante y tamborileó con los dedos sobre el escritorio mientras la observaba trabajar, destruyendo instalaciones científicas, complejos militares. Entrecerró los ojos ligeramente antes de esbozar una leve sonrisa burlona. Interesante. Allí estaba ella, actuando con precisión despiadada. Y no solo contra amenazas, sino contra metahumanos. Exhaló, divertido. Entonces ya está operativa. Todo encajó. Esta no era su misión personal. No, esto estaba autorizado. Controlado. Un arma. Se recostó en su silla, juntando los dedos. Ya veo. No solo estaba eliminando amenazas. Estaba eliminando a individuos fuera del control del gobierno. Lex ya sabía lo que estaba pasando. El gobierno siempre había sido paranoico con los metahumanos. Por muchas alianzas que se formarán, los gobiernos temían lo que no podían controlar. ¿Y ahora? Tenían su ejecutor. Lex rió entre dientes, negando con la cabeza. Vaya, qué predecible, pero usarlos así al descubierto. Su mirada se desvió hacia la bolsa sellada al vacío que descansaba sobre su escritorio. El cabello de Arthur Blackwind brillaba bajo la suave luz. Lo recogió entre sus dedos, examinándolo con atención, con un brillo diabólico en sus ojos. Tal vez, reflexionó, mientras enrollaba los mechones entre las yemas de los dedos, debería trabajar con ellos de nuevo, una última vez. La sonrisa se amplió, solo para ver cómo se desarrolla todo esto. El sol de la mañana apenas se asomaba a través de la penumbra omnipresente de Gotham mientras Arthur Blackwind se encontraba en un terreno baldío cerca de su casa, estirando los brazos con un suspiro de satisfacción. Su misión diaria había terminado, y a estas alturas, era un trabajo ligero, una formalidad más que un desafío. Las recompensas ya apenas hacían mella en su fuerza. Pero entonces, una nueva notificación apareció ante sus ojos. Arthur apenas se había materializado dentro de su habitación cuando una pantalla azul familiar apareció frente a su cara. Alerta del sistema. Nivel 90 alcanzado, requisitos cumplidos. La tecla. Ahora se puede usar para desbloquear una mazmorra. Los detalles se revelarán una vez que llegues a la ubicación objetivo. Ubicación objetivo. Torre de los Titanes, Jump City. Arthur parpadeó una vez. Luego 2 veces. Entonces dejó escapar el suspiro más exhausto conocido por la humanidad, frotándose las sienes como si la pura audacia del sistema le estuviera dando migraña. Tienes que estar bromeando. Su voz era monótona, pero la pura exasperación en sus ojos podría haber roto la pantalla de notificaciones. De todos los lugares, de todos los malditos lugares del mundo, ¿por qué la Torre de los Titanes? Levantó las manos y empezó a pasearse por la habitación. ¿Ahora tengo que infiltrarme? ¡Genial! Porque eso es justo lo que necesitaba en mi vida ahora mismo, entrar a la fuerza en la casa de un grupo de gente a la que ya no le caigo bien. Se dejó caer en la cama, pasándose una mano por la cara. No soy precisamente bienvenido ahí, sistema. Lo dijo despacio, como si le hablara a un becario idiota que no entendía bien cómo funcionaban las consecuencias sociales. El sistema, por supuesto, no ofreció ninguna respuesta. Arthur gimió. Te juro que creo que haces esto solo para molestarme. Arthur frunció el ceño. Sacó la llave de su inventario y la hizo girar entre los dedos. Seguía siendo tan discreta como antes, metal oscuro, suave al tacto, pero fría como si no perteneciera a este mundo. Y aún así. Mensaje del sistema. El nombre de la clave permanece hasta que llegue a la ubicación de destino. Arthur rió entre dientes. Ya puedo usarla, pero sigues sin decirme qué demonios es esta llave ni a dónde lleva. La naturaleza de esta mazmorra. Sus dedos se apretaron alrededor del objeto mientras una lenta sonrisa burlona se dibujaba en sus labios. Interesante, se siente diferente a la llave de la Torre del Destino. Como si fuera algo completamente distinto. Su mente zumbaba con posibilidades, pero la emoción se reflejaba en su rostro. Arthur entró en su casa, sacudiéndose el frío del exterior. El lugar estaba tranquilo. George se había asegurado de que no hubiera personal innecesario cerca. Solo ellos y los secretos de Gotham. Dentro del comedor, George ya estaba esperando, leyendo el periódico mientras tomaba un café solo en una taza de porcelana impecable. Levantó la vista, con una mirada penetrante a pesar de su semblante tranquilo. Veo que terminó su entrenamiento. Regresó temprano, maestro Arthur. Dobló el periódico cuidadosamente y lo dejó a un lado.
¿Acaso la ciudad no le ofreció suficiente entretenimiento? Arthur sonrió con suficiencia, sacó una silla y se dejó caer en ella. Digamos que encontré algo más interesante. George levantó una ceja, esperando. Arthur hizo girar la llave entre sus dedos, observando cómo se reflejaba la luz de la mañana. Me voy hoy. George no se inmutó, simplemente ladeó la cabeza. ¿Por cuánto tiempo? Arthur exhaló por la nariz, mirando la llave como si pudiera obligarla a revelar sus secretos. Finalmente, admitió. La verdad es que no lo sé. Un momento de silencio. George lo observó atentamente y luego dejó su taza con un suave tintineo. Ya veo. Se ajustó la corbata, imperturbable. Entonces, supongo que has tomado las precauciones necesarias. Arthur rió entre dientes. Vamos, George. Ten un poco de fe. Sé lo que hago. George suspiró, frotándose la sien. Maestro Arthur, la fe es para los que no tienen planes. Confío en usted, sí, pero prefiero confiar en que se ha preparado adecuadamente. Arthur se recostó, con los brazos tras la cabeza. Sí. Su sonrisa se ensanchó. Bueno, casi. George se pellizcó el puente de la nariz. Eso no me tranquiliza en absoluto. Arthur se levantó, lanzó la llave al aire y la atrapó. No estaba destinado a ser así. Miró fijamente a George. Solo vigila mientras no estoy. Si algo pasa, usa mis sombras. Te obedecerán. George suspiró, pero asintió levemente. Por supuesto, señor. Entonces, una mirada de complicidad cruzó su rostro. ¿Y qué hay de tu, plan para Gotham? La sonrisa de Arthur se profundizó. No respondió directamente, solo miró por la ventana, donde el oscuro horizonte de la ciudad se vislumbraba a lo lejos. La sombra del Joker todavía estaba allí, haciendo exactamente lo que Arthur le ordenó. Arthur agarró su abrigo y se dirigió a la puerta. La llave latía débilmente en su mano. George, de pie cerca de la entrada, lo observaba atentamente. Luego, con una sutil sonrisa, dijo: procure no desaparecer del todo, maestro Arthur. Arthur se rió. Tranquilo. Volveré antes de que me extrañes. Arthur se ajustó el abrigo, encogiendo los hombros como si se preparara para un paseo tranquilo en lugar de meterse en algo potencialmente mortal. George, siempre sereno, lo observaba con una mirada de paciencia mesurada, como un mayordomo preparándose para otra de las temerarias aventuras de su amo. Arthur exhaló y dijo casualmente: está bien entonces. Intercambio. En un instante, su cuerpo quedó envuelto en sombras, absorbido por la tierra como tinta derramándose en el agua. Y con la misma rapidez. Algo más tomó su lugar. Un demonio de sombra, enorme y negro como la tinta, se encontraba donde había estado Arthur, con sus ojos brillantes mirando fijamente a George. Su figura parpadeaba como humo, pero su tamaño hacía que la habitación pareciera mucho más pequeña de lo que realmente era. Durante un largo segundo, no hubo nada más que silencio. George, completamente imperturbable, parpadeó una vez y se ajustó los gemelos. Luego, con el mismo tono tranquilo y digno que usaba para todo lo demás, simplemente dijo: oh. Le echó un vistazo a la criatura. Hola. El demonio de la sombra inclinó la cabeza como un perro confundido. George, tan sereno como siempre, señaló la mesa del comedor. Supongo que no tomas café. La criatura de la sombra emitió un gruñido profundo y gutural que hizo retumbar el suelo debajo de ellos. George asintió, completamente indiferente. Sí, ya me lo imaginaba. Tomó nuevamente su periódico y continuó leyendo, como si un monstruo de sombras parado en la habitación fuera solo otro martes. Ciudad de Salto. Arthur salió de las sombras y ahora está de regreso en Hum City. El horizonte familiar se extendía ante él, la tenue luz de las farolas proyectaba largas sombras contra los imponentes edificios. Y a lo lejos, como un monumento, se alzaba la Torre de los Titanes. Arthur exhaló por la nariz, cruzándose de brazos. Habría sido mucho más fácil si simplemente hubiera asignado un soldado de la sombra a uno de los titanes, murmuró, con la mirada fija en la distante fortaleza en forma de T. Ya podría haber tenido ojos y oídos dentro. Pero no, nunca lo hizo. Y con razón. Sus ojos azules parpadearon cuando recordó que Raven había sido el primero en sentir sus poderes, mucho antes de que él hiciera un movimiento. Los detectaría. Probablemente también los exorcizaría o algo así en el acto. Necesito probarlo, me dará información sobre ciertos usuarios de magia. Sus labios se crisparon al pensar en ver a su espía cuidadosamente infiltrado desaparecer a manos de un semidemonio furioso. Arthur se frotó la nuca, sopesando sus opciones. Podría intentar ser sutil. Infiltrarse.
Usar las sombras, evitar la confrontación. Y acceder a la mazmorra. Minimizar el riesgo. Pero después de 5 segundos de fingir que tenía paciencia, suspiró. ¡Ay, a la mierda! Se crujió el cuello, quitándose la tensión. Entraré como si nada. Sus labios se curvaron en una sonrisa, mitad arrogante y mitad suicida. Sin plan. Sin respaldo. Solo confianza y malas decisiones. Arthur se quedó de pie al borde de la orilla, contemplando con cierta irritación la torre de sus supuestos pares. Parecía un monumento a los problemas del pasado, un lugar donde no era ni bienvenido ni olvidado. Soltó un largo suspiro. Bueno, aquí va. Con un destello de movimiento, desapareció. Su cuerpo se desdibujaba sobre el suelo, moviéndose como un fantasma que surcaba la noche. Cada paso apenas rozaba la superficie, dejando tras de sí tenues ondas a medida que se acercaba al perímetro de la torre. Pero entonces sus instintos gritaron. El paso de Arthur cambió, sus botas golpearon el suelo al detenerse bruscamente. Inclinó ligeramente la cabeza, presentiéndolo. Una presencia. Cerca. Poco a poco, su mirada se levantó. Y allí estaba ella. Cuervo. Flotando justo encima de la torre, envuelta en una capa de medianoche, con la capucha parcialmente echada sobre el rostro. Estaba sentada, suspendida en el aire, con las piernas cruzadas en meditación, sus ojos violetas apenas abiertos, brillando tenuemente en la oscuridad. El viento cambió de dirección, agitando los bordes de su capa. Arthur chasqueó la lengua. TSH, claro, tenía que ser ella. Arthur Blackwind caminó hacia la torre de los titanes como si perteneciera allí. Sus pasos eran lentos, despreocupados, casi perezosos. Pero bajo su apariencia despreocupada, cada paso era calculado. Sus sentidos se extendían como tentáculos invisibles, rozando las energías que lo rodeaban, captando cada detalle. El viento, el zumbido distante de la ciudad, el débil latido de la propia torre y, por supuesto, el cuervo meditando en la cima. Y luego, arriba. Antes de que pudiera reaccionar, sus ojos violetas se abrieron de golpe. El aire se agitó. Fwosh. Raven se movió. En un instante, flotaba en la noche, con las piernas cruzadas en silenciosa meditación. Al siguiente, estaba justo frente a él, a escasos metros de distancia, con su capa ondeando ligeramente por la repentina teletransportación. Estás muy lejos de Gotham. Su voz era serena, controlada, pero con un filo afilado, como una espada apenas disimulada. No le sorprendió verlo. Lo había presentido. Arthur entrecerró los ojos levemente. Raven, su voz no transmitía miedo ni vacilación. Solo reconocimiento. Su mirada lo estudió, escrutándolo. No era tan ingenua como para suponer que estaba allí de visita amistosa. La última vez que se vieron, la ciudad no estaba tranquila. Pero en lugar de presionarlo inmediatamente, Raven inclinó ligeramente la cabeza y griega. Sorprendentemente, dijo, relájate. No comparto todo con el equipo. Los labios de Arthur se curvaron en una leve sonrisa. Sigue así. De verdad que no quiero verte como un enemigo. Un destello de luz azul recorrió sus iris. Algo profundo e indomable se agitaba bajo su piel. Su poder vibraba bajo la superficie, enroscado como una bestia esperando a ser desatada. No lo estaba reprimiendo, no del todo. Y Raven podía sentirlo. Su expresión apenas cambió, pero la tensión en el aire aumentó. Eres más fuerte. Sus palabras no eran un cumplido. Eran un hecho. Una observación hecha con una certeza serena e inquebrantable. Arthur, siempre con su charlatanería, fingió una leve sorpresa. Claro. ¿Y cómo lo supiste? Los ojos violetas de Raven lo clavaron en la cara, sin ninguna gracia. Porque te sientes aún más equivocado. Ay, dijo Arthur, poniéndose una mano sobre el pecho con sarcasmo. Qué duro. Raven no mordió el anzuelo. En cambio, profundizó en su tono tranquilo y mesurado. Antes, tu poder se sentía inestable. Como si aún no fuera completamente tuyo. Ahora es diferente. Más denso. Más frío. Como si algo hubiera cambiado dentro de ti. Arthur encogió los hombros, como si se sacudiera el peso de sus palabras. Acabo de tener un buen arco de entrenamiento. Ella no respondió. No hacía falta. Su expresión dejaba claro que no se tragaba sus evasivas. Entonces Arthur hizo algo audaz. Él pasó junto a ella. Ni agresivamente, ni amenazantemente, solo con naturalidad, como si no fuera un obstáculo. Como si tuviera todo el derecho a estar allí. Raven arqueó ligeramente una ceja y se giró para observarlo. ¿Sabes que no te van a recibir con los brazos abiertos? Arthur no se detuvo. Tuve un presentimiento.
dio un paso al frente, con la voz tan tranquila como siempre, pero con un inconfundible toque de advertencia. Robin regresó con una pierna rota y moretones por todas partes. Eso hizo que Arthur se detuviera por medio segundo. Cuervo se dio cuenta. ¿Estás buscando algo, no? Arthur giró levemente la cabeza y sus penetrantes ojos azules se encontraron con los de ella. Por cómo lo expresó, no era una pregunta. Era una afirmación. Arthur sonrió con suficiencia. ¿Y si te lo pido amablemente? Raven exhaló suavemente, cruzándose de brazos. Por alguna razón, dudo que eso cambie las cosas con los demás. Arthur rió entre dientes, dirigiendo la mirada hacia la entrada de la torre. Supongo que lo averiguaremos. Un profundo estruendo llenó el aire mientras el suelo temblaba bajo los pies de Arthur. Antes de que pudiera dar un paso más, enormes bloques de roca surgieron de la tierra, elevándose como una barricada, erguidos entre él y la torre. El movimiento fue preciso, controlado, no era una simple advertencia. Arthur arqueó una ceja. Luego, en lugar de parecer molesto, simplemente, sonrió. Con un movimiento de sus dedos, un pulso de fuerza invisible se extendió hacia afuera. Crack boom. La barrera se hizo añicos, y los enormes trozos de roca salieron despedidos sin esfuerzo, como si no pesaran nada. Los escombros ni siquiera tocaron el suelo, simplemente desaparecieron, borrados de la existencia por la autoridad del gobernante de Arturo. Su mirada se posó en Raven, y su sonrisa se ensanchó ligeramente. ¿En serio? ¿Así es como lo vamos a hacer? Ella no respondió, pero ella en cambio, atacó. Auge. Un rayo de energía oscura y crepitante se dirigió hacia él con una velocidad aterradora. Arthur apenas tuvo tiempo de inclinar la cabeza cuando la explosión pasó rugiendo junto a su rostro, abrasando el aire donde acababa de estar. Sus ojos se abrieron ligeramente, sorprendido. Sin advertencia. Sin palabras. Estaba enojada. Y ella no se contuvo. Otra explosión, luego otra, luego otra. La noche se iluminó con rayos de energía púrpura mientras Raven desataba una avalancha de proyectiles sombríos, cada uno preciso, mortal y lleno de algo más que solo poder. Arthur exhaló y su sonrisa se desvaneció. Shin. Una elegante espada negra de Prometeo se deslizó de su inventario, brillando bajo la tenue luz de la luna. Su agarre era natural, casi relajado, hasta que se movió. Sonido metálico. La primera explosión impactó el filo de la espada y se partió en dos. La energía bruta se dispersó inofensivamente hacia un lado. Clown. 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 Desviaba cada golpe con facilidad, moviendo los dedos con indiferencia, redirigiendo, deteniendo y borrando los rayos de energía dispersos en el aire con la autoridad del gobernante. Era como si el aire mismo se doblegara a su voluntad. Pero mientras intentaba detenerlo, algo llamó su atención. Sus ataques no solo eran rápidos sino también furiosos. El rostro de Raven todavía era una máscara de control, pero sus ojos ardían. No con su habitual brillo violeta, sino con algo más oscuro. Arthur entrecerró los ojos, observándola atentamente. Algo no cuadraba. Ella le lanzó una última ráfaga más grande directamente, pero esta vez él no la esquivó. En cambio, cerró la distancia. Fwosh. Su cuerpo se desdibujó en el aire, las sombras se retorcían a su alrededor mientras se disparaba hacia adelante como una bala. Antes de que Raven pudiera reaccionar, agarrar. La mano de Arthur atrapó la de ella en el aire, su agarre era firme pero no aplastante. Se quedaron flotando sobre el suelo, el viento susurraba a su alrededor y la tensión era espesa en el aire. ¿Qué te pasa? La voz de Arthur era baja, con un matiz que casi parecía preocupación. Los ojos de Raven parpadearon, su expresión era ilegible, pero no se apartó. Suéltame, Arthur. Su tono era tranquilo, pero carecía de su habitual frialdad. Arthur no se movió, su rostro cerca del de ella. Está claro que te estás guardando algo. ¿Qué pasa? Por primera vez, ella dudó. Entonces, solo por una fracción de segundo sus ojos se pusieron rojos. Arthur se dio cuenta. Su agarre se aflojó instantáneamente y ella apartó la mano de un tirón, agarrándose la cabeza. Un jadeo agudo salió de sus labios mientras se tambaleaba, sus dedos presionando contra su sien como si estuviera tratando de silenciar algo. Arthur entrecerró los ojos. Lo había visto. Solo por un instante. Pero fue suficiente. ¿Cuervo? Ella no respondió. Ni siquiera lo miró. Arthur exhaló lentamente, dando un paso atrás mientras ambos aterrizaban en tierra sólida. La observó atentamente, analizando cada uno de sus movimientos. Raven apenas tuvo tiempo de estabilizarse antes de agarrar. Las manos de Arthur la sujetaron por los hombros, firmes pero sin forzarla.
Sus ojos brillaban con un azul inquietante, atravesando la oscuridad que los separaba. Su mirada era comprensiva. Y cuando habló, su voz tenía algo que Raven no esperaba. Certeza. ¿Es tu padre Trigon? No. La respiración de Raven se entrecortó. No. No, eso no fue posible. Sus ojos se abrieron ligeramente, todo su cuerpo se puso rígido bajo su agarre. No, espera, negó con la cabeza, confundida. ¿Cómo? Su voz se tornó casi defensiva. ¿Cómo lo supiste? La expresión de Arthur no cambió. Simplemente siguió mirándolo fijamente, sin soltarlo. Su voz era serena, casi despreocupada, salvo por el tono cortante que la cubría. Me atacabas por frustración, dijo, ladeando ligeramente la cabeza. Pero tus ataques se volvieron demasiado letales. Raven se estremeció ante eso. Si yo fuera un matón cualquiera, diablos, si fuera más débil, ahora mismo estaría muerto. No, protestó Raven rápidamente, como si intentara descartar la idea. Yo no. Arthur la interrumpió, su tono se volvió un poco más mordaz. ¿Estás perdiendo el control sobre Trigon? Lo asimiló antes de añadir. Eso es, un poco serio, ¿no crees? Raven apretó la mandíbula y miró hacia otro lado. ¿Hay alguna razón para eso? Insistió Arthur. Siempre eres muy serena. Siempre controlas tus emociones. ¿Por qué ahora? Ella no dijo nada, pero la forma en que sus ojos comenzaron a moverse en todas direcciones, evitando su mirada, evitando la pregunta, le dijo todo lo que necesitaba saber. Arthur entrecerró los ojos ligeramente. La sujetó con más fuerza por los hombros. Y luego lo dijo. No me digas que esto se trata de mí. La cabeza de Raven se levantó tan rápido que fue un milagro que no sufriera un latigazo cervical. Todo su rostro se puso rojo intenso y ardiente. No solo un rubor intenso, una vergüenza que enloquece. ¡No! Exclamó ella, demasiado fuerte y demasiado rápido. Arthur simplemente, asintió. Un asentimiento lento, deliberado y cómplice. Sí. Raven gimió, llevándose las manos a la cara. No. Sí. No. Sí. Ella gimió con más fuerza, dándose una palmada en la frente con un nivel de exasperación que probablemente podría romper el multiverso. Arthur sonrió con suficiencia. ¡Guau! Debes odiar ser tan predecible. Raven suspiró profundamente, como si estuviera a punto de lanzarse a otra dimensión solo para escapar de esta conversación. Pero cuando finalmente habló, su voz era baja. No me permiten sentir profundamente, admitió. Ira, frustración, exhaló, sacudiendo ligeramente la cabeza. E incluso, celos. Ella dudó durante medio segundo antes de pronunciar la última palabra, como si decirla le doliera físicamente. Arthur simplemente la observó y su sonrisa se desvaneció levemente. Se alimenta de estas cosas para debilitarme. Su voz se volvió más baja. No estaba débil. No estaba asustada. Solo cansada. Arthur finalmente la soltó, aflojando su agarre al retroceder lentamente. Sus ojos brillantes se atenuaron, desvaneciéndose en su azul habitual. Pero su sonrisa se mantuvo firme. Maldición, murmuró, estirando el cuello con un suave movimiento de hombros. Sabía que estabas interesado en mí, pero no pensé que fuera tan serio. Arqueó una ceja, con un tono burlón pero con una genuina curiosidad. O sea, no pensé que tendría que empezar a esquivar rayos de la muerte por eso. Cuervo se congeló. Entonces, muy lentamente, sus manos se cerraron en puños a los costados. Oh, Dios mío. Arthur sonrió. Oh, Dios mío, repitió, con la voz más tensa esta vez, como si estuviera luchando físicamente contra el impulso de arrojarlo a otra dimensión. No me malinterpretes, continuó Arthur, ignorando las señales de alerta de un desastre inminente. Lo entiendo. Soy increíblemente encantador. Sucede. Raven inhaló por la nariz, muy deliberadamente. Arthur. Y seamos sinceros, pasas mucho tiempo mirándome cuando crees que no me doy cuenta. Se tocó la barbilla, con aire pensativo. Es muy mono, de verdad. Raven cerró los ojos. Arthur. Pero, hombre, ¿celos? No me lo esperaba. Chasqueó la lengua y negó con la cabeza. Debo haber hecho algo bien. Eso fue todo. Cuervo espetó. No estoy celoso. Su capa flameó a su alrededor mientras una energía violeta y cruda brotaba de su cuerpo, crepitando en el aire en una oleada de frustración. Una farola cercana explotó, haciéndose añicos. Arthur simplemente se rió. No era una risa nerviosa. No era una risa preocupada. Era una risa plena, presumida y divertida. Raven gimió entre sus manos. Eres la peor persona que he conocido. Arthur se secó una lágrima inexistente, sin dejar de reír.
Y aún así, aquí estamos. Tú, perdiendo el control de tus emociones. Yo, todavía en pie. ¿Seguro que no quieres admitir algo? Ella se negó a mirarlo. Arthur sonrió con suficiencia, ladeando la cabeza. Raven, callarse la boca. Dilo. Callarse la boca. Arthur simplemente sonrió más ampliamente. Lo tomaré como un tal vez. Levantó las manos en un gesto de rendición, sonriendo como si tuviera todo el tiempo del mundo. Está bien, está bien. Debería dejar de molestarte, si no, podría acabar luchando contra un demonio rojo aquí mismo, ahora mismo. Sonrió con sorna, con un tono ligero, pero sus siguientes palabras fueron contundentes. ¿Y la verdad? Todavía no estoy seguro de estar listo para enfrentarme a algo así. Cuervo se congeló. Por un instante, todo quedó en silencio. El viento, los sonidos lejanos de la ciudad, todo se desvaneció. Luego, un tirón brusco. Los ojos de Arthur se abrieron de par en par cuando sintió sus manos agarrar su ropa desde atrás, su voz de repente demasiado cerca. ¿Cómo sabes de mi padre? La pregunta no fue hecha en voz alta. Pero maldita sea, si no llevaba consigo el peso de 1000 cosas no dichas. Su respiración era apenas un susurro leve contra su espalda, y por una vez, su tono no era tranquilo. Era bajo, controlado, pero en el fondo, había algo más. La sonrisa de Arthur se desvaneció por un instante. Luego, soltó una risita, ladeando ligeramente la cabeza. No eres el único con acceso a cierta información sobre la gente. Su voz era suave, natural, como si no hubiera inventado esa mentira de la nada. Cuervo no se movió. No lo solté, pero sintió que sus ojos se entrecerraban. Cierto, murmuró con voz indescifrable. Y supongo que por casualidad te topaste con esa información. Arthur sonrió, girando la cabeza lo justo para mirarla por encima del hombro. Digamos que me gusta estar atento a todo. Raven le sostuvo la mirada un instante más. Luego, lentamente, lo soltó. Arthur se giró por completo, metiendo las manos en los bolsillos mientras se balanceaba sobre sus talones. Vamos, Raven. Su sonrisa, juguetona pero intencionada, regresó. Llévame dentro de la torre. No estoy aquí para meterme en líos. La mirada violeta de Raven se dirigió hacia él. Su expresión no delataba nada. Pero entonces, suspiró. TSH. Se cruzó de brazos. Debería dejarte afuera solo por ser una molestia. Arthur sonrió más ampliamente. No le vas a hacer eso a tu ser querido. Puso los ojos en blanco, pero la tensión en sus hombros finalmente se aflojó. Una energía oscura se arremolinaba a su alrededor. No hagas que me arrepienta de esto. Arthur la saludó con indiferencia. No lo harás. Raven no dijo ni una palabra más. En cambio, hizo un gesto con la muñeca y un portal negro y giratorio atravesó el aire, oscuro y etéreo, rebosante de energía. Arthur arqueó una ceja, pero no dudó. Gracias, reflexionó antes de entrar. Cuervo lo siguió. Un momento después, estaban dentro de la Torre de los Titanes. El cambio de atmósfera fue inmediato. El aire estaba quieto, pero las paredes zumbaban levemente con sistemas de seguridad ocultos. El suave resplandor de la avanzada tecnología de la torre proyectaba tenues luces azules sobre el suelo pulido. Arthur exhaló, encogiéndose de hombros. No puedo decir que extrañara este lugar, no es que pasara tanto tiempo aquí, entonces. Legumbres. Arthur lo sintió inmediatamente. Algo dentro de su inventario sistémico empezó a vibrar, un latido débil pero insistente, como un pulso en la propia realidad. Lo buscó. La clave. En cuanto la sacó, la misteriosa y oscura llave de metal volvió a latir en su palma. Unas tenues inscripciones brillantes se deslizaron por su superficie, desapareciendo antes de que el ojo pudiera registrarlas. Se sintió viva, percibiendo algo. La puerta de la mazmorra estaba cerca. Arthur frunció el ceño ligeramente. Me pregunto qué tipo de mazmorra será, antes de que pudiera volver a guardarlo en su inventario. ¿Qué es eso? La mirada de Arthur se elevó rápidamente. Cuervo estaba mirando fijamente. Sus ojos violetas estaban fijos en la llave, sus cejas fruncidas por la curiosidad y algo más. Arthur ni siquiera parpadeó. Solo algo, dijo con naturalidad, apretándolo con los dedos. Raven entrecerró los ojos. Arthur. Su voz sonó monótona. Él sonrió con suficiencia. Ese es mi nombre. Se cruzó de brazos. ¿Serás alguna vez honesto sobre algo? Arthur soltó una breve risita, girando la llave una vez antes de guardarla en su inventario. Hay una razón por la que me guardo ciertas cosas, dijo con voz tranquila y firme. Solo confía en mí. Cuervo lo miró fijamente.
Entonces, sin previo aviso, Arthur se inclinó, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir su aliento contra su oído. Así como sé que me estabas espiando mientras estaba con Cara en Italia, Cuervo se congeló. La sonrisa de Arthur se amplió. Pero me lo guardé para mí. Su cara se puso roja. Como, cómicamente rojo. Sus ojos se abrieron apenas un poco e instintivamente dio medio paso atrás, pero ya era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. ¿Qué? Logró decir. Arthur rió entre dientes, con su penetrante mirada azul brillando. Es fácil detectarte, Raven. Igual que tú puedes detectarme a mí. Ella apretó los puños y miró a cualquier lado menos a él. Arthur retrocedió un paso más, con las manos en los bolsillos y una expresión de absoluta diversión. No temas, añadió con suavidad. Tu secreto está en buenas manos. Raven gimió en su palma, claramente queriendo que la tierra se la tragara por completo. Arthur y Raven caminaban uno al lado del otro. El resplandor azul neón de los paneles del pasillo proyectaba sombras suaves en el suelo, pero a pesar del entorno futurista, la atmósfera entre ellos era extrañamente incómoda. Raven, por supuesto, no era de las que se inquietaban. Pero ahora mismo, sin duda lo estaba. Tenía las manos entrelazadas a la espalda y miraba a Arthur de reojo, como si estuviera debatiendo algo. Arthur, por otro lado, simplemente caminaba tranquilamente, con las manos en los bolsillos, actuando como si fuera el dueño del lugar, a pesar de ser técnicamente un intruso y no exactamente alguien a quien les gustaría ver. Finalmente, Raven rompió el silencio. Entonces, Arthur arqueó una ceja y la miró. ¿Y ella qué? Raven dudó medio segundo y luego se encogió de hombros, como si no le estuviera dando demasiadas vueltas. ¿Cómo se conocieron? Arthur sonrió con suficiencia. ¿Celoso? Su rostro se ensombreció de inmediato. Aún puedo teletransportarte al fondo del océano. Arthur rió entre dientes, negando con la cabeza. O sea, puedo sobrevivir a eso, pero bueno. No hay necesidad de volverse asesino. Le salvé la vida, más o menos. Raven parpadeó. ¿Algo así? Arthur hizo un gesto con la mano. Es una larga historia. Probablemente ya sepas la mitad de la Liga de la Justicia. Esa respuesta no fue suficiente para Raven. Ladeó la cabeza y entrecerró los ojos. ¿Y? Arthur dejó escapar un pequeño suspiro. Y puede que, sin querer, le haya prometido algo. Raven se detuvo y lo miró fijamente. ¿Qué prometiste? Arthur se rascó la nuca, con aspecto desinteresado en responder. Es complicado. Raven, sin embargo, ignoró por completo su intento de cambiar de tema. En cambio, le lanzó una pregunta completamente distinta. ¿Te gusta ella? Arthur la miró, ligeramente sorprendido por su franqueza. Abrió la boca. Entonces lo sintió. Sus instintos se despertaron. No estaban solos. Arthur se detuvo a medio paso, con la mirada fija mientras desviaba su atención hacia el pasillo. Raven lo notó al instante. Son los demás, síganme. Arthur no respondió. En cambio, simplemente empezó a caminar hacia adelante. Directamente hacia las dos figuras que aguardaban más adelante. Jaime estaba de pie cerca de una consola de seguridad. Sus brillantes ojos azules se entrecerraron al ver a Arthur. A su lado, Chico Bestia conversaba, pero en cuanto se giró y vio quién se acercaba, sus ojos verdes se abrieron de par en par. «Ay, vaya», murmuró Chico Bestia, aguzando el oído. «Jaime. ¿Es él quien creo que es?» Jaime se tensó. El escarabajo en su espalda zumbaba con actividad, su voz mecánica susurrándole algo en la cabeza. Ni siquiera necesitaba que le dijera lo obvio, eran malas noticias. Pero Arthur no se escabulló, no se escondió, no dudó. Él simplemente caminó directamente hacia ellos. Como si perteneciera allí. Como si esto no fuera un problema en absoluto. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz. Bueno, los dejo seguir escuchando. Beast Boy y Blue Beetle se congelaron cuando vieron que Arthur se acercaba. El escarabajo de Jaime reaccionó al instante. Con un destello de energía azul, su armadura se ajustó a su lugar, elegante y amenazante. Las armas cobraron vida con un zumbido, y afilados blasters se formaron alrededor de sus brazos mientras apuntaba directamente a Arthur. ¿Qué haces aquí?, preguntó Jaime con un tono sospechoso. Los ojos brillantes del escarabajo se clavaron en Arthur como un depredador que acecha a su presa. Arthur levantó las manos en un gesto de rendición, con una sonrisa arrogante en los labios. Tranquilo, Iron Man Jr. Solo estoy aquí para dar una vuelta. Jaime.
Intentó intervenir Raven, pero Arthur ya había acortado la distancia. Dije, ¿qué haces aquí? El tono de Jaime se endureció. El escarabajo zumbaba más fuerte, con picos de energía crepitando en las yemas de sus dedos. Chico Bestia, todavía apoyado en la pared, intervino de inmediato con una risita nerviosa. Tranquilo, tranquilo, tío. No está dando puñetazos, así que mejor no lo ataques todavía. Se transformó en un labrador verde y se interpuso entre ellos, meneando la cola. No hagamos agujeros en la torre hoy, ¿eh? Arthur ladeó la cabeza. ¿Ves? Hasta nuestro amigo verde piensa que exageras. Los blasters de Jaime brillaron con más intensidad. No me empujes. ¿O qué? La sonrisa de Arthur se acentuó, y sus guanteletes de hueso del día del juicio final se formaron sutilmente bajo sus mangas, ocultos a la vista. ¿Dispararás primero y preguntarás después? Creía que los héroes eran más pacientes. Raven finalmente los alcanzó, rozando el brazo de Arthur con la mano como si pudiera contenerlo. Arthur, basta, dijo en voz baja y urgente. No estás ayudando. Tranquilo, solo estoy bromeando, dijo Arthur con suavidad, aunque su postura no cambió. No sabía que la hospitalidad para huéspedes fuera tan agresiva. Chico Bestia recuperó su forma humana y le echó el brazo por los hombros a Jaime en un abrazo exagerado. Vamos, tío. Si quisiera pelea, no se acercaría con Raven. Además, no me suena a mente maestra malvada. Más bien, a un pesado engreído. Arthur rió entre dientes. Por fin, alguien que me entiende bien. El visor de Jaime se atenuó ligeramente, aunque sus armas no bajaron. ¿Por qué estás aquí? Arthur se encogió de hombros. Solo estaba de paso. Necesitaba hablar con alguien. Su mirada se desvió hacia Raven por un breve instante, justo el tiempo suficiente para que Jaime la captara. ¿Hablar con alguien? Chico Bestia movió las cejas. Lo supe desde el principio, Raven. No me importa ver a Arthur por aquí de ahora en adelante, pero ¿qué pensarían los demás? Sobre todo, ya sabes, Robin, Arthur se rió mientras Raven gimió audiblemente, cubriéndose la cara con una mano. No es lo que piensas. Empezó Raven, pero Arthur la interrumpió. Dijo, guiñándome un ojo de forma juguetona. Chico Bestia aulló de risa mientras Jaime murmuraba en voz baja. Me voy a arrepentir de no haberte atacado, ¿no? Lo más probable, bromeó Arthur. Pero bueno, al menos no disparaste primero, pero si la última vez no te bastó, siempre podemos volver a intentarlo. La sonrisa de Arthur se profundizó al percibir la tensión que aún flotaba en el aire. Cerró los ojos un instante, lo suficiente para sentir el pulso de su propio poder vibrando bajo la superficie. Al abrirlos de nuevo, sus iris brillaron con una inquietante luz azul. Una silenciosa tormenta se avecinaba tras ellos. «Estás solo aquí, ¿no?», dijo, en voz baja y suave. La risa de Chico Bestia se cortó al instante. Tanto él como Jaime se pusieron rígidos, intercambiando una mirada rápida. ¿De esas que gritan, cómo demonios sabe eso? El escarabajo de Jaime se encendió en respuesta, y la energía crepitó levemente en sus guanteletes. ¿Y a ti qué te importa? Arthur no respondió de inmediato. En cambio, caminó tranquilo, sin prisa, hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para ponerle una mano en el hombro a Chico Bestia. Sin resentimientos, dijo con indiferencia, dándole a Gar una palmadita ligera. Me disculpo por haber sido tan duro con ustedes la última vez. No suelo ser tan duro, a menos que me lo pidan. Le guiñó un ojo a Raven, ganándose una palmada visible en la cara. Chico Bestia parpadeó, con la boca entreabierta. Gracias. Supongo. Cualquier broma incómoda que Gar estaba a punto de responder fue interrumpida por Jaime. Ya basta de burlarse de nosotros. Gruñó Jaime, con su armadura zumbando mientras el escarabajo se ponía en modo ataque. De sus brazos salieron cuchillas, brillando con energía. Si tienes tanta boca, veamos si puedes defenderla. Pelea conmigo. Ahora. Arthur suspiró, levantando la mano perezosamente. Si insistes. Con un movimiento de muñeca, la autoridad del gobernante cobró vida. Una fuerza invisible se estrelló contra Jaime como un tren de carga, arrancándolo del suelo y dejándolo inmovilizado en el aire. ¿Qué demonios? Jaime forcejeó, con las extremidades rígidas mientras el escarabajo zumbaba en protesta. Intentó activar sus armas, pero el control de Arthur se retorció aún más, atando sus manos a la espalda como cadenas invisibles. «¡Guau!», reflexionó Arthur, ladeando la cabeza. «Y yo que pensaba que ibas a ser un reto. Eres un idiota». El lenguaje, interrumpió Arthur suavemente.
Chico Bestia retrocedió con cautela, mirándolos fijamente. Chicos. Quizás no convirtamos la sala en un campo de batalla. Me acabo de poner cómodo, suéltame. Espetó Jaime, con la armadura flameando al intentar soltarse. Pero Arthur apenas se movió, manteniéndolo firme. ¿Estás seguro? Bromeó Arthur. Suficiente. La voz de Raven atravesó la tensión como un látigo, y el aire a su alrededor se onduló con fuerza. Se interpuso entre ellos, su capa oscura flameando mientras sus ojos brillantes se clavaban en los de Arthur. Déjalo. Y por un instante, la habitación quedó sumida en un silencio eléctrico y agudo. Entonces, con un suspiro exagerado, Arthur soltó su agarre. Jaime cayó al suelo con un golpe sordo, maldiciendo en voz baja mientras se ponía de pie tambaleándose. Bien. Arthur se sacudió las manos como si acabara de sacar la basura. De todas formas, es una pérdida de tiempo. Jaime dio un paso amenazante hacia adelante, pero Chico Bestia lo jaló del brazo. No, amigo. Me gusta tener cara, y me gustaría mantenerla intacta, por favor. Arthur rió entre dientes, girando sobre sus talones como si nada hubiera pasado. Lo más inteligente que alguien ha dicho en todo el día. Cuervo, observándolo atentamente, exhaló. Eres imposible, prometiste no causar problemas. Arthur la miró por encima del hombro, con esa sonrisa exasperante aún impresa en el rostro. Y pienso cumplir esa promesa. Arthur, la viva imagen de la confianza, se dio la vuelta y agarró la mano de Raven con indiferencia. Sus dedos se cerraron sobre los de ella, cálidos, firmes y decididos. Vamos, dijo, arrastrándola sin esperar respuesta. Vámonos. El cerebro de Raven se quedó paralizado por un segundo. ¿Qué? Espera. ¿Oye? Su voz tembló, un extraño tartamudeo se deslizó entre sus labios mientras la guiaba por el pasillo como si fuera lo más normal del mundo. Su capa ondeó tras ella mientras se apresuraba a seguirle el paso, pero el calor que le subía por la cara era imposible de ignorar. Desde atrás, Chico Bestia se quedó boquiabierto. ¿Estoy alucinando? ¿O acaso? ¿De verdad es nuestra Raven? No, no lo eres, murmuró Jaime, todavía ajustándose la armadura, ahora suelta. Frunció el ceño al verlos desaparecer por el pasillo. Bueno, no es nuestro problema. Robin seguro se enfadará con Raven por haberlo dejado entrar. Chico Bestia silbó por lo bajo. Pero ese tipo tiene sus movimientos. Lo respeto un poco. Jaime suspiró. Sí, bueno, si vuelve a tirar de eso con mi mano, le rompo la muñeca. Chico Bestia entrecerró los ojos y dijo, claro. Mientras tanto, Arthur guió a Raven por los pasillos, con un agarre firme pero relajado. Ni siquiera miró atrás. La mazmorra está definitivamente por aquí. Raven, por otro lado. Un desastre total. El corazón le retumbaba en los oídos. Pensaba, ¿por qué seguía sosteniéndome la mano? Y peor aún, ¿por qué no me aparto? ¿Estás haciendo esto a propósito? Murmuró en voz baja, esperando que él no la oyera. Todo lo hago a propósito, respondió Arthur sin perder el ritmo, con un tono molestamente petulante. Mientras caminaban, el extraño zumbido de la llave en el bolsillo de Arthur se hizo más intenso, sutil al principio, pero cada vez más intenso. Un leve pulso de energía rozó sus sentidos, guiándolo como un hilo invisible. Lo siguió instintivamente. El zumbido alcanzó su punto máximo al detenerse frente a una puerta. Aquí está, dijo Arthur, soltándole la mano mientras sacaba la llave de su inventario. Brillaba tenuemente, vibrando como si reaccionara a algo oculto en su interior. Aquí es donde quería ir. Pero cuando miró a Raven, esperando un comentario sarcástico, se encontró con silencio. Ella permaneció rígida detrás de él, con el rostro ligeramente girado hacia otro lado, pero no podía ocultar el profundo rubor que subía por su cuello y cruzaba sus mejillas. ¿Qué pasa? Arthur ladeó la cabeza y la miró arqueando una ceja. Parece que te has tragado una vela. Raven apretó la mandíbula, luchando por mantener la compostura. Tras una pausa incómoda, finalmente murmuró en voz baja, apenas audible. Esa es, mi habitación. Arthur parpadeó, procesando sus palabras por un momento antes de inclinar ligeramente la cabeza. Oh. Hizo un fuerte clic. Sus ojos iban y venían entre la llave que zumbaba suavemente en su mano y la puerta que tenía delante. De todos los lugares posibles, suspiró por dentro. Que la puerta de la mazmorra esté precisamente aquí, el sentido del humor del sistema es otra cosa. Raven, mientras tanto, seguía allí de pie, con el rostro enrojecido y los brazos cruzados, observándolo con una mezcla de sospecha y confusión. Arthur, al no poder resistirse, rompió el silencio.
Bueno, dijo arrastrando las palabras, volviéndose hacia ella con una media sonrisa. Lo que quiero está en tu habitación. Raven abrió mucho los ojos. ¿Qué quieres decir con eso? Oh, no lo hagas raro. Arthur levantó la llave como si eso lo explicara todo. Alerta de spoiler. No lo hizo. No soy yo quien lo hace raro, replicó Raven, alzando un poco la voz. Acabas de decir que querías algo en mi habitación, ¿tienes idea de cómo suena eso? Arthur contuvo la risa, pero el brillo en sus ojos lo delató. Tranquilo, no es que esté revolviendo tu cajón de calcetines ni nada. Su mirada se agudizó. Si tocas algo, te teletransportaré a otra dimensión y te dejaré allí. Tomado. Volvió a levantar las manos en un gesto de rendición. Pero que conste que no tengo otra opción. Raven entrecerró los ojos al ver la llave que aún vibraba débilmente entre sus dedos. ¿Qué es eso? Arthur ladeó la cabeza, entrecerrando los ojos, pensativo, mientras la llave pulsaba débilmente en su mano. Por un momento, consideró quitarle importancia con otra broma, pero no. Esto iba en serio. Sin previo aviso, extendió la mano y agarró las de Raven. Su tacto era cálido contra su piel fría. El contacto repentino la tensó y sus labios se separaron ligeramente por la sorpresa. Mira, dijo Arthur en voz baja pero firme. Vas a ver algo, pero guárdalo. No se lo digas a nadie, y lo digo en serio. El peso de sus palabras le provocó un escalofrío en la espalda a Raven. No era su habitual actitud burlona o petulante. Hablaba en serio. Frunció el ceño mientras intentaba interpretar su expresión. ¿Qué pasa? Preguntó, con voz más suave, entre curiosidad y preocupación. Arthur no respondió de inmediato. Sus ojos brillaron levemente, con el habitual brillo juguetón reemplazado por algo más agudo. Peligroso. Fuera lo que fuese, no era una broma. Raven tragó saliva, con el pulso acelerado. Vale, lo prometo, dijo, con la voz más baja, pero con un deje de impaciencia. Solo, ¿qué demonios es esto? Arthur la sujetó con más fuerza por un instante antes de soltarla. Entremos primero en tu habitación, dijo, con un tono que no dejaba lugar a discusión. Sin esperar su respuesta, se giró hacia la puerta y la abrió. Raven dudó un segundo. Una parte de su cerebro le gritaba que esto era una locura. Traer a un tipo como él, que claramente no debería estar en la torre, a su habitación. Sí, los demás lo verían mal, dijera lo que dijera. Y aún así ella siguió. La puerta se cerró con un clic tras ellos, amortiguando los sonidos de los pasillos de la torre. Su habitación era justo lo que cualquiera esperaría. Tenuemente iluminada, estanterías repletas de libros antiguos y un ligero aroma a incienso flotando en el aire. Era privada. Tranquila. Arthur entró unos pasos, observando la habitación con la misma expresión indescifrable. Qué acogedor, murmuró, antes de volverse hacia ella, con la llave aún brillando suavemente en su mano. De acuerdo, Raven se cruzó de brazos, reclinándose contra el escritorio, intentando parecer despreocupada a pesar del calor que aún le cubría la cara. Estamos adentro. Ahora hablemos. Arthur hizo girar la llave entre los dedos, como si decidiera cuánto decir. ¿Qué te voy a mostrar? La miró de nuevo. No es algo que tu equipo ni nadie deba saber. Raven levantó una ceja y el escepticismo se dibujó en los bordes de su rostro. Los labios de Arthur se curvaron en esa sonrisa enloquecedora y familiar, pero sus ojos aún conservaban esa extraña seriedad. Si quisiera causarles problemas a todos, dijo, acercándose hasta que apenas hubo un respiro entre ellos, no estaría aquí pidiéndote que confiaras en mí. Por una vez, Raven no tuvo una respuesta mordaz. Simplemente asintió, con el peso de sus palabras colgando entre ellos. Bien, dijo Arthur en voz baja, retrocediendo. Luego, respirando hondo, giró la llave. En el momento en que Arthur giró la llave, la realidad tembló. Una grieta irregular y brillante surgió justo frente a ellos. Una masa arremolinada de sombras y luz plateada, que se retorcía y crepitaba como si hubiera salido de una pesadilla. Los bordes brillaban con un espeluznante resplandor violeta, proyectando extraños patrones parpadeantes contra las paredes de la habitación de Raven. El aire se volvió denso, zumbando con una energía antinatural que hizo que a Raven se le erizaran los pelos de la nuca. ¿Qué demonios? Susurró, su voz apenas audible por encima del sonido bajo y vibrante que emitía el portal. Arthur, mientras tanto, simplemente inclinó la cabeza, mirando el portal con esa misma calma enloquecedora, como si una lágrima en la realidad abriéndose casualmente en el dormitorio de una chica no fuera gran cosa. Raven, sin embargo, no iba a quedarse de brazos cruzados. Se acercó, entrecerrando los ojos mientras observaba la masa arremolinada. ¿Es esto?
Dudó un momento antes de terminar. ¿Algún tipo de portal? No, es un portal. La magia que percibo es una locura. Sin esperar una respuesta, levantó una mano, las puntas de sus dedos brillaron débilmente con magia mientras se acercaba a ella. En el segundo en que sus dedos rozaron el borde borrar, un fuerte crujido de fuerza invisible se escuchó, enviando una sacudida a su brazo y haciéndola tambalearse hacia atrás con una maldición silenciosa. Arthur rió suavemente, cruzándose de brazos. Sí, probablemente no debería tocar eso. Raven lo fulminó con la mirada, sacudiendo la mano mientras la estática le hormigueaba en los dedos. Gracias por avisarme, dijo con seriedad. ¿Y qué? ¿Qué pasa exactamente? Arthur giró la llave una vez entre sus dedos antes de guardarla en su inventario con un leve brillo. Un portal, como dijiste, admitió, apoyándose en la pared como si fuera el dueño del lugar. Pero no cualquier portal, solo yo puedo entrar. Raven frunció el ceño mientras procesaba sus palabras. Y resulta que, está aquí, dijo lentamente, con un hilo de sospecha en la voz. En mi habitación. Sí. Arthur pronunció la P con una sonrisa burlona, mirándola a los ojos sin dudarlo ni un instante. Su expresión se endureció al cruzar los brazos y retroceder hacia él. «¿Me estás diciendo», dijo con cuidado, en voz baja y escéptica, «que esto solo funciona aquí?» Arthur levantó una mano en un gesto de rendición. «Estoy tan confundido como tú. Créeme», dijo con suavidad. «Pero bueno, el destino es así de raro». Raven entrecerró los ojos, buscando en su rostro alguna señal de engaño. Su habitual actitud arrogante seguía ahí, pero en el fondo, hablaba en serio. No había burla ni rastro de mentira. Él estaba diciendo la verdad. «No mientes», admitió finalmente, aunque las palabras le pesaban en la lengua. «Te lo dije», dijo Arthur, sonriéndole. «Soy un libro abierto». Raven resopló suavemente, pero no había humor en ello. «Esa es la mentira más grande que has dicho en todo el día». Arthur se rió, apartándose de la pared. «Bueno, tienes razón», dijo, acercándose al portal. La extraña energía le recorrió la piel, pero no le hizo daño, como si lo reconociera. «En fin, Raven, este portal no irá a ninguna parte sin mí. Así que voy a entrar ahora mismo». Se le cortó la respiración. Sin pensarlo, extendió la mano hacia él. «Arthur», su voz sonó más suave de lo que pretendía, un extraño destello de preocupación rompió su calma habitual. Arthur se detuvo y se giró lo justo para mirarla a los ojos. Esa confianza arrogante aún persistía, pero debajo de ella, había algo sólido, confiado. «Cuento contigo para que guardes esto en secreto», dijo con un tono inusualmente amable. «Volveré enseguida cuando termine». Raven abrió la boca para discutir, para exigir respuestas, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Apretó los puños, sabiendo en el fondo que él haría lo que quisiera, dijera lo que dijera. «Idiota», murmuró en voz baja. Arthur lo captó, por supuesto, y una sonrisa traviesa se dibujó en sus labios. «Me alegra saber que te importa». Su rostro se encendió al instante. Yo no. Solo», resopló, cruzándose de brazos con más fuerza. «Si te matan, ni me importaría». «Por supuesto», dijo Arthur riendo entre dientes, asintiendo por última vez antes de volverse hacia el portal. Sin decir otra palabra, saltó directamente hacia el vacío que giraba. El portal no explotó ni se hizo añicos. Simplemente, se desvaneció, colapsando sobre sí mismo como si nunca hubiera estado allí, dejando solo un leve zumbido de energía persistente flotando en el aire. La extraña carga eléctrica se desvaneció. La habitación quedó en silencio. Él se había ido. Por un largo instante, Raven se quedó allí parada, con el corazón latiendo más fuerte de lo que jamás admitiría. Exhaló lentamente, mirando fijamente el lugar donde había estado el portal, con el vacío presionando su pecho. «Presumida», susurró, poniendo los ojos en blanco, pero su voz ahora era más suave y un poco preocupada. Arthur aterrizó con un golpe seco en el suelo frío y accidentado, con las botas resbalando ligeramente al incorporarse. El aire a su alrededor se sentía extraño, denso por una magia antigua, casi hambrienta, que se arrastraba por su piel como mil manos invisibles. Examinó sus alrededores con los ojos entrecerrados. «Bueno, ¿podrías mirar eso?», murmuró. Estaba de pie sobre una isla flotante. Un enorme trozo de roca ennegrecida, suspendido en un vacío infinito, iluminado por la tormenta. Agujas de piedra dentadas perforaban el aire como colmillos rotos. A lo lejos, docenas de otras islas flotantes flotaban, algunas flotando perezosamente mientras otras crepitaban con relámpagos violetas. Unas tenues y misteriosas figuras voladoras se movían sobre ellas. Arthur exhaló, sintiendo ya la tensión en el estómago.
Sí, esto es totalmente diferente a la Torre del Destino. En ese momento, el timbre familiar del sistema sonó con un tono algo más pesado de lo habitual. Bienvenido a la mazmorra de la Legión de las Sombras Legado. La mayoría de tus habilidades específicas para el trabajo ahora están bloqueadas. Para demostrar que eres digno de la Legión, uno debe vencer a la Legión misma, con sus propios méritos. Lucharás contra ellos aquí en el punto máximo de sus habilidades. Escapar no es una opción. No hay salida hasta que termine el juicio. Serás expulsado de la mazmorra una vez que termines este nivel. Arthur parpadeó al leer la última línea. ¿Lo echaron? Se pasó una mano por la cara, suspirando. Claro. No se puede hacer fácil, ¿eh? ¿Habilidades bloqueadas? Pensó que eso ocurriría en cada prueba de demuestra tu valía, que siempre tenía una trampa. Pero que el sistema lo expulsara al terminar un solo nivel. Eso era nuevo y no era para nada bueno. Entonces, ¿qué? Cada vez que quiero entrar, tengo que pasarme por la habitación de Raven como quien se cuela en casa de su novia. Se golpeó la frente con la palma de la mano. Genial. No será incómodo. Ya podía imaginarse las miradas. Chico bestia haría chistes. Jaime le apuntaría con un cañón de plasma a la cara. ¿Y Raven? Sí, o lo disfrutaría o probablemente me teletransportaría al océano. Sacudiendo la cabeza, Arthur se concentró en la tarea. Dio un paso adelante, sintiendo el peso del mundo bajo sus pies. Un poder vibraba en el aire, poderoso y antiguo, como si la mazmorra misma lo estuviera observando. Muy bien, Legión de las Sombras, murmuró, crujiendo los nudillos. A ver si están a la altura de las expectativas. Arthur extendió su mano, curvando los dedos mientras deseaba que sus sombras se elevaran. No pasó nada. Frunció el ceño, intentándolo de nuevo, esta vez con más determinación. Nada. Ni un destello. Ni un solo soldado leal arrastrándose a su lado. Exhaló por la nariz, sacudiendo la cabeza. ¿De verdad que no puedo usarlas? Su voz era baja, pero no había pánico, solo una leve sonrisa en sus labios. Que así sea, estar solo no es un problema para mí. Con un movimiento fluido, invocó su espada, una hoja elegante que zumbaba con poder contenido. La familiar y peligrosa espada de Prometium. Encogiéndose de hombros, se la colgó al hombro y comenzó a caminar, con el leve sonido de sus botas golpeando la extraña roca flotante bajo él. El viento aullaba suavemente alrededor de la isla flotante, trayendo sonidos distantes de movimiento, agudos, cortantes, como alas cortando el aire. Los sentidos de Arthur se despertaron. Se detuvo a medio paso, girando la cabeza justo a tiempo para ver una mancha borrosa que cruzaba el cielo. Criaturas voladoras. Docenas de ellas. Alas enormes. Escamas elegantes de obsidiana que reflejaban la tenue y misteriosa luz de este reino. Sus ojos carmesí, ardían como soles, atravesando la niebla mientras volaban junto a él en formación. Los ojos de Arthur brillaron mientras seguía su movimiento, y las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa maliciosa. Wyverns, ese es mi transporte. Sin pensarlo dos veces, se agachó ligeramente, con los músculos tensos. En un arrebato de velocidad, saltó desde el borde de la isla flotante, con el viento azotándole la cara mientras se precipitaba hacia la bandada. Muy bien. Veamos cuál de ustedes vale la pena montar. Torre de los Titanes. En la quietud de su habitación, Raven estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, con los dedos crispados mientras una energía oscura se arremolinaba tenuemente a su alrededor. Llevaba la capucha bajada y gotas de sudor le resbalaban por la cara, una imagen inusual para alguien tan serena como ella. Sus labios apretados en una fina línea. Ojos cerrados. Enfoque nítido. Y aún así nada. Maldita sea, Arthur. Susurró en voz baja, con la voz tensa por la frustración. De verdad que no lo siento en absoluto, exhaló lentamente, intentando recuperar la compostura. Pero su mente daba vueltas, recorriendo en espiral posibilidades que no había considerado antes. Su ceño se frunció mientras una comprensión se apoderaba de ella, lenta e inquietante. Así que esto es, su voz se suavizó al abrirse de golpe sus ojos violetas, brillando tenuemente. Por eso no pude sentirlo antes, ha estado entrando por estos portales, se le revolvió el estómago. A menudo. Así que es así, su mente se llenó de preguntas que no quería formular. ¿Qué hace exactamente ahí dentro? ¿Y por qué, de entre todos los lugares posibles, este portal apareció en su habitación? Y peor aún, ¿por qué le molestaba tanto? Perdida en sus pensamientos, Raven apenas registró el más leve sonido fuera de su puerta, suave pero inconfundible. Susurro. Justo a tiempo.
No oigo nada, susurró Chico Bestia, moviendo sus orejas puntiagudas mientras se apoyaba en la puerta. Su piel verde se movió ligeramente mientras intentaba transformarse en murciélago, sin suerte. Lo que sea que estén diciendo está súper apagado. Escarabajo Azul estaba a su lado, con los brazos cruzados y la voz seca. Amigo, estás a medio pie de distancia. No creo que convertirte en murciélago mejore tus posibilidades. Oye, se llama estrategia, hermano. Chico Bestia puso los ojos en blanco. Y si eres tan listo, ¿por qué no intentas escuchar? Jaime suspiró. Bien. Con un leve zumbido, la armadura azul del escarabajo brilló tenuemente mientras inclinaba la cabeza hacia la puerta. Nada. ¿Y bien? Preguntó Chico Bestia moviendo las cejas. Creo que dijo algo sobre portales y Arturo. Jaime hizo una pausa. O tal vez tortura y asesinato. Sinceramente, podría ser cualquier cosa. Chico Bestia rió disimuladamente. Oh, pero en serio, ¿qué demonios hacen ahí dentro? Raven negó con la cabeza, murmurando en voz baja. Estoy rodeada de idiotas, sin previo aviso. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Una voz fría y aguda atravesó el aire. Se quedaron congelados. El alma de Chico Bestia casi abandonó su cuerpo cuando Raven se materializó tras ellos, con los brazos cruzados. Su mirada letal. Ambos se dieron la vuelta y levantaron las manos en un gesto de rendición inmediata. Nada. Nada en absoluto. Exclamó Chico Bestia, sonriendo nerviosamente. Solo, ya sabes, una ronda casual por los pasillos. Para mantener la seguridad, como siempre. Jaime asintió rápidamente. ¿Sí? Un control de seguridad rutinario. Muy profesional, ya sabes cómo es. Los ojos de Raven se entrecerraron peligrosamente. Cierto. Durante un largo y tenso momento, nadie habló. Entonces, Chico Bestia ladeó la cabeza, parpadeando con curiosidad. Espera un segundo, ¿por qué estás sudando? Su respiración se entrecortó. Yo. Como, mucho. Arrugó la nariz. Huele como. A Serad Metrion Cintos. El pasillo explotó en una oleada de energía oscura. Con un grito, ambos chicos fueron arrojados hacia atrás. Chico Bestia se estrelló contra la pared mientras Jaime se deslizó por el suelo sobre su espalda blindada. Vale. Jadeó Chico Bestia, levantando las manos del suelo. Mensaje recibido, no más preguntas. Jaime tosió, incorporándose. No volveré a confiar en que me escuches. Raven, con el rostro enrojecido y furioso, resopló con frustración antes de desaparecer en un remolino de magia negra, dejándolos a ambos gimiendo en el suelo. Vale la pena, murmuró Chico Bestia con una sonrisa, a pesar del dolor en las costillas. Jaime simplemente negó con la cabeza. Hermano, muy por encima de las islas flotantes, el cielo era un caos. El viento aullaba como una bestia, desgarrando el aire mientras 5 wyverns, enormes monstruos escamosos con alas correosas y mandíbulas dentadas, rodeaban a Arturo. Sus ojos carmesí ardían con furia primitiva, fijos en el solitario intruso que se atrevía a desafiarlos. ¿Y Arturo? Él se estaba riendo. ¿Eso es todo lo que tienes? Su voz cortó el viento, salvaje y aguda, mientras sus ojos brillantes brillaban con una excitación depredadora. Uno de los wyverns se lanzó hacia él con una mezcla de garras y colmillos chasqueantes. Arthur no se inmutó. Con un pulso de la autoridad del gobernante, giró en el aire, subiéndose a su lomo. La bestia chilló furiosa, batiendo las alas como un loco mientras intentaba quitárselo de encima, pero Arthur se movía como una sombra, ágil e implacable. No irás a ninguna parte. Sus dedos se apretaron alrededor de la empuñadura de su espada de Prometium, cuya hoja negra zumbaba con una energía letal. Sin dudarlo, la clavó en la base del cuello del wyvern, cortando escamas como si fueran mantequilla. Sangre oscura le salpicó el rostro, pero la sonrisa malvada no abandonó sus labios. La bestia se estremeció debajo de él, pero Arthur se inclinó más cerca y giró la espada más profundamente. Tiró de la espada lo suficiente para liberarla y, con una oleada de fuerza, arrastró al wyvern moribundo hacia los demás. Otro wyvern se abalanzó, con las mandíbulas abiertas. Los ojos de Arthur brillaron. Gran error. Tiró de él, obligando a la bestia moribunda a lanzarse en picado. En el último segundo, le dio una patada en el lomo, dejando que el cadáver se estrellara contra el wyvern atacante con una fuerza demoledora. La colisión envió a ambas criaturas en espiral hacia las islas flotantes de abajo, una maraña de alas y sangre. 2 menos. Arthur flotaba en el aire, con el pelo ondeando alrededor de su rostro mientras hacía girar su espada con un movimiento de muñeca. Sus ojos brillantes se fijaron en los 3 wyverns restantes, quienes gritaron de rabia.
que vengan lagartos. El cielo tembló con los ecos moribundos de la batalla. Solo quedaban 2 wyverns. Sus enormes alas batían el aire en frenéticas ráfagas, dando vueltas sobre Arthur como si intentaran decidir si luchar o huir. ¿Arturo? Él simplemente caminó. Cada paso era lento, deliberado, como un depredador que ya sabía cómo terminaría esto. Sus brillantes ojos azules ardían a través de la neblina de sangre y humo, y el aire mismo parecía volverse más denso como si el mundo se doblegara a su voluntad. Uno de los wyverns finalmente cedió. Con un grito ensordecedor, se abalanzó sobre él, con sus fauces tan anchas como para aplastar una roca. Arthur no se detuvo. Ni siquiera parpadeó. Cuando estuvo lo suficientemente cerca se movió. En un borrón de velocidad y poder puro, su puño con forma de guantelete del día del juicio final se disparó hacia adelante. Crack. El puñetazo impactó de lleno en el rostro de la bestia. La fuerza bruta le destrozó el hocico, haciendo volar astillas de hueso. Su propio cuerno, afilado y curvo, le atravesó el cráneo. Los ojos del wyvern se abrieron de par en par con un gorgoteo ahogado antes de que su cuerpo se desplomara en un bulto tembloroso. Arthur se sacudió la sangre del guantelete, ladeando la cabeza. Quizás fue demasiado. El último wyvern, más grande que los demás, emitió un chillido de pánico y ensordecedor. Batió las alas en un intento desesperado por escapar, ya planeando más alto. Arthur acaba de levantar la mano. ¿A dónde crees que vas? Su voz era tranquila, casi aburrida, pero el peso detrás de ella era absoluto. La autoridad del gobernante surgió de su palma, una fuerza invisible que se estrelló contra el wyvern como un maremoto. Este se sacudió en pleno vuelo y se estrelló contra el suelo, agitándose como si el cielo mismo lo traicionara. La bestia se retorcía impotente, pero el poder de Arturo era implacable. No solo sujetaba al wyvern, sino que lo derribaba. Con un golpe sordo que hizo temblar la tierra, la criatura aterrizó con su enorme cabeza clavada en el suelo. Las botas de Arthur crujieron sobre la piedra rota al acercarse. Lentamente. Con naturalidad. El wyvern siseó, forcejeando contra el agarre invisible que le apretaba las extremidades. Pero cuando Arthur se agachó, su mano enguantada se cerró sobre su grueso y escamoso cuello, con tanta fuerza que la bestia se estremeció de dolor. Escucha con atención, grandullón, dijo Arthur, inclinándose. Su voz bajó, más fría y peligrosa. No estoy de humor para perder el tiempo. Así que este es el trato. Levantó la otra mano, señalando una isla flotante lejana, una que latía con una energía eléctrica inquietante. Rayos morados dentados se arqueaban alrededor de sus bordes, y el aire a su alrededor parecía más oscuro y retorcido. Ahí es donde está tu jefe, ¿verdad? Sus ojos brillaban, penetrantes e implacables. ¿Me llevarás allí? Oh. Su agarre se apretó con fuerza. El wyvern emitió un gruñido ahogado, con todo su cuerpo temblando bajo su agarre. No era desafío, sino miedo. Arthur sonrió fría y cortante. Bien. ¿Sientes miedo? Significa que eres lo suficientemente inteligente como para entender exactamente lo que digo. Con un chasquido de dedos, la autoridad del gobernante lo liberó. Las alas del wyvern se desplegaron al instante, pero no intentó huir de nuevo. Simplemente permaneció allí, jadeando, destrozado y obediente. Arthur le dio una palmada en el cuello a la bestia como si felicitara a un viejo amigo. Buena decisión. Ahora, a volar. El wyvern se estremeció bajo el agarre de Arthur, desplegando sus alas al alzarse del suelo con una poderosa ráfaga. El viento aullaba a su alrededor mientras ascendían, mientras el campo de batalla en ruinas se encogía a sus pies. Arthur se erguía erguido sobre su lomo, en perfecto equilibrio, con sus brillantes ojos azules fijos en la isla tempestuosa que se extendía frente a él. Cuanto más se acercaba, más poderosa sentía. Una presión densa en el aire, que le subía por la piel como estática. Antigua. Violenta. Viva. Esta magia, murmuró Arthur, ladeando la cabeza al sentir cómo el pulso de la magia pura se intensificaba con cada segundo que pasaba. Tengo una teoría, podría ser un dragón. Quizás varios. El pensamiento le hizo sonreír. A medida que el wyvern se acercaba, las nubes de tormenta se agitaron, abriéndose lo justo para revelar un castillo, si es que podía llamársele así. Era menos una fortaleza y más un monumento a la guerra. Piedra negra dentada, agujas que se elevaban hacia el cielo y un tenue resplandor de runas carmesí que recorrían sus muros como venas. Rayos violetas crepitaban alrededor de la isla, bañando la estructura con una luz áspera y parpadeante. Arthur apretó con más fuerza el cuello del wyvern. Vamos a presentarnos. Con un tirón brusco, la bestia se zambulló.
El viento le azotó la cara mientras se precipitaban hacia las puertas del castillo, más rápido y con más fuerza, pero Arturo no se inmutó. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, se movió. Con un movimiento suave, saltó de la espalda del Wyvern, y su espada Prometium apareció en su mano. El viento lo azotaba mientras giraba con gracia en el aire, la espada de Arthur brilló con una luz fría y despiadada. Shin. El Wyvern nunca tuvo ninguna oportunidad. La espada de Arturo le cortó el cuello como si fuera mantequilla, cercenando su cabeza de un golpe brutal y fluido. La enorme bestia se convulsionó, separando la cabeza y el cuerpo en el aire. La cabeza se desplomó primero, estrellándose contra el suelo con un golpe sordo y espantoso, seguida casi de inmediato por el cuerpo, con un crujido fuerte y carnoso que resonó en el cielo desolado. Y Arthur, segundos después, aterrizó con suavidad, gracia y total imperturbable, justo entre las dos mitades de la criatura caída. Echó un vistazo a la masacre, con los labios curvados en una sonrisa y una reverencia cortés. Gracias por el viaje. Sin pensarlo dos veces, enderezó la mirada y la dirigió hacia el castillo que se alzaba ante él. La tormenta aullaba con más fuerza tras él. Cada paso que se acercaba hacía que el aire se sintiera más pesado, cargado de una magia tan intensa que prácticamente le zumbaba en la piel. Lo que fuera que hubiera dentro no solo era poderoso. Estaba esperando. Arthur se ajustó el guante, sus ojos brillaban como fuego frío. Está bien, veamos qué hay dentro. Pero primero sus brillantes ojos azules se dirigieron hacia el enorme cadáver de Wyvern que estaba a su lado, con un destello de curiosidad en su mirada. El inquietante zumbido de la magia del castillo lo llamaba peligroso y atractivo, pero tenía una idea. La mayoría de mis habilidades laborales están bloqueadas, pero déjame intentar esto. Con paso seguro, Arturo se acercó a la bestia caída. Su cuerpo inerte yacía sobre la piedra dentada, con la sangre aún humeando en el aire frío. Apoyó su mano enguantada sobre su piel escamosa, sintiendo el calor persistente bajo sus dedos. Surgir. Su voz resonó con autoridad, una orden que antaño había levantado campos de batalla enteros de soldados en la sombra. El aire a su alrededor tembló mientras la energía oscura se expandía hacia afuera, filtrándose en el cadáver en oleadas. Y luego nada. Un sonido agudo resonó en su mente mientras una notificación del sistema apareció ante él. No se puede extraer el objetivo. Ciertas entidades dentro de la mazmorra legado están vinculadas al núcleo de la mazmorra y no pueden ser reanimadas. Arthur parpadeó, ladeando la cabeza. ¿Qué? Movió los dedos, intentándolo de nuevo. Levántate. Todavía nada. Vamos. Lo intentó por tercera vez, con la frustración reflejada en su voz, pero el sistema permaneció tan obstinadamente inflexible como el cadáver que tenía bajo la mano. Apareció otra notificación. Ciertas entidades dentro de la mazmorra legado están vinculadas al núcleo de la mazmorra y no pueden ser reanimadas. Arthur se pasó una mano por la cara. Maldita sea, murmuró, sintiendo el peso de la restricción. Claro que no sería tan fácil, apartó de una patada un trozo suelto de cuerno de Wyvern. Supongo que el sistema no quiere que me las arregle para salir adelante con esto. Bien. De todas formas, no necesitaba un ejército de Wyverns, dijo con un suspiro, aunque una parte de él aún imaginaba lo genial que habría sido asaltar el castillo con una flota de dragones de las sombras a sus espaldas. Supongo que lo estoy haciendo a la antigua usanza. Dicho esto, Arthur dio un paso adelante, sus botas golpeando el suelo con silenciosa determinación mientras se acercaba a las imponentes puertas del castillo. Las puertas, enormes y dentadas como los colmillos de una bestia muerta hace mucho tiempo, se cernían sobre él. Sin dudarlo, Arthur las abrió y, en el instante en que las puertas se separaron con un crujido, el mundo explotó con un poder puro y desenfrenado. Una tormenta de magia estalló, estrellándose contra él como un maremoto. No era sutil, sino salvaje, caótica y voraz. Un relámpago crepitó en el aire, azotando la piedra bajo sus pies. La capa de Arturo se quebró violentamente tras él, pero no se inmutó. En cambio, sus ojos ardían más brillantes, dos orbes gemelos de luz fría, azul eléctrico, mientras dejaba que la ola lo inundara. El comité de bienvenida es demasiado, ¿no crees? Murmuró, con la voz llena de diversión. Pero bajo el poder, los percibió. Presencias humanoides. Muchas. Y no eran débiles, tampoco. Sus auras ondulaban por el lugar como latidos distantes, cada una aguda y potente. Supongo que estoy descartando la teoría del dragón, murmuró, entrecerrando sus brillantes ojos mientras se concentraba en las auras que se arremolinaban en las profundidades del castillo. No, esta no era la imponente presencia primigenia de los dragones.
Era algo más oscuro. La magia no solo era salvaje, sino retorcida, contaminada y con una ansia malévola. Demonios, Arthur murmuró, con voz baja y un matiz de certeza. No sabía cómo lo reconoció, pero lo sintió. De alguna manera, pudo distinguir qué tipo de maná era. Las botas de Arthur resonaban contra la fría piedra negra mientras avanzaba por el pasillo en sombras. El aire estaba impregnado de magia. Cada paso despertaba un leve latido bajo sus pies, como si el castillo mismo estuviera vivo, observando cada uno de sus movimientos. El único sonido era el ritmo constante de sus pasos, reverberando contra los imponentes muros. Sus brillantes ojos azules lo escudriñaban todo. Cada sombra, cada destello de movimiento. Algo aguardaba. Al final del pasillo, unas enormes puertas de hierro negro retorcido, veteadas de luz carmesí, estaban entreabiertas. Sin dudarlo, Arthur las empujó y las cruzó. Y el mundo cambió. El sofocante interior del castillo había desaparecido. Ahora, Arturo se encontraba en un vasto campo de batalla abierto, un lugar que no debería existir dentro de la estructura que acababa de abandonar. El cielo se agitaba con remolinos de nubes negras, y relámpagos dentados hendían el firmamento en violentas ráfagas. El suelo bajo sus pies era piedra ennegrecida, agrietada y chamuscada, con densas espirales de niebla arrastrándose por los bordes como serpientes hambrientas. Ráfagas de viento aullaban en el aire, trayendo consigo el olor a acero y sangre. La mirada de Arthur recorrió la arena, aguda e inflexible, y entonces los vio. Los caballeros demoníacos. Docenas de ellos. De pie en perfecta formación, sus armaduras ennegrecidas brillaban bajo la luz de la tormenta. Cada uno único, cada uno mortal. No eran bestias sin mente. Podía sentir sus ojos, esos ardientes orbes violetas clavados en él, brillando con inteligencia y propósito. Algunos empuñaban espadas dentadas, cuyos filos latían con un inquietante resplandor carmesí. Otros empuñaban lanzas que vibraban con una energía apenas contenida. Algunos, más altos, blandían hachas y masas enormes. Cada golpe de esas armas podía destrozar la piedra. Su presencia era asfixiante, un ejército de verdugos esperando el primer movimiento. Y aún así Arthur sonrió. Sus dedos se flexionaron, sus guanteletes apocalípticos crujieron al surgir su magia. Un poder lo invadió feroz e inquebrantable. Avanzó, tan tranquilo como siempre, como si el caos que lo rodeaba no fuera más que un escenario para su llegada. Arthur entrecerró los ojos al contemplar la vista. Una ráfaga de viento azotó su cuerpo, tirando de su abrigo mientras los caballeros demoníacos se movían al unísono, silenciosos, disciplinados y listos para matar. Su presencia era inconfundible, incluso en un lugar tan extraño como este. La armadura pulida, el inquietante resplandor rojo que emanaba de sus visores, y la forma fría y calculada en que se formaban. Sus labios se curvaron en una sonrisa burlona. Bueno, reconocería a esos cabrones en cualquier parte. Los caballeros demoníacos del castillo demonio, su voz era baja, casi divertida, pero sus ojos ardían de anticipación. Qué lugar tan extraño para encontrarlos en una isla flotante, dentro de un castillo envuelto en una tormenta. Supongo que esta mazmorra está arrasando. Su mirada se dirigió hacia la parte trasera de la formación. 3 caballeros se destacaban del resto. Distintos. Más fuertes. Su armadura era más gruesa, más ornamentada, y el aura que irradiaban resumaba peligro. Uno portaba un enorme espadón sobre el hombro, otro sostenía 2 espadas, y el último, una figura imponente, empuñaba un mayal con púas que resumaba energía oscura. ¿Y algunos de ustedes se ven duros? Bien. Arthur encogió los hombros, los guanteletes blancos como el hueso se flexionaron alrededor de sus puños mientras chispas de magia crepitaban en sus brazos. Exhaló lentamente y luego sonrió ampliamente. Ya basta de perder el tiempo. Él se movió. Con un destello de aterradora velocidad, Arthur se lanzó hacia adelante, una mancha negra y plateada que atravesó la arena iluminada por la tormenta. El suelo bajo sus pies crujió al lanzarse al aire con los puños apretados. Auge. Cayó como un meteorito, estampando el puño contra la tierra. El impacto explotó en una oleada de fuerza bruta, destrozando la piedra ennegrecida y enviando una onda expansiva masiva a través de las filas de caballeros demoníacos. Varios de ellos retrocedieron tambaleándose, sus botas blindadas raspando el suelo agrietado, mientras que otros salieron despedidos por los aires como muñecos de trapo. El polvo y los escombros se arremolinaban a su alrededor, pero Arthur se mantuvo erguido en el centro. Ladeó ligeramente la cabeza, con los ojos brillando de un azul gélido y brillante mientras miraba hacia arriba a través del polvo que se asentaba.
Los caballeros demoníacos ya se recuperaban, con las armas en alto, pero Arthur solo sonrió más ampliamente, con el corazón latiendo de emoción. En el momento en que se asentó el polvo, atacaron. Una docena de caballeros demoníacos se abalanzaron sobre Arturo en una oleada de acero y furia, con sus armas reluciendo bajo los relámpagos. Sus movimientos eran rápidos, demasiado rápidos para cualquier ser humano, pero para Arturo, bien podrían haberse movido a cámara lenta. Sus ojos brillantes brillaron cuando entró en la refriega, con una sonrisa aguda dibujada en su rostro. Tendrás que ser el mismísimo monarca demonio para asestar esos golpes. El primer caballero llegó por la izquierda, con la lanza a punto de clavársele en las costillas, pero Arturo se giró, dejando que la hoja rozara el aire a su lado. En un instante, extendió la mano y agarró la lanza a mitad de la estocada. Con un movimiento de muñeca, el asta se astilló y su codo se estrelló contra el yelmo del caballero, hundiéndolo con un crujido espantoso. Otro apareció por detrás. Arthur ni siquiera miró atrás. Su mano resplandecía con la autoridad del gobernante, y la espada del demonio se congeló en pleno ataque, temblando como si estuviera atrapada en una garra invisible. Con un movimiento de sus dedos, la hoja cambió de dirección, atravesando a su dueño directamente en el pecho. Me encanta esta habilidad. Un tercer caballero se abalanzó desde el frente, con la espada en alto. Arturo se agachó bajo la hoja, ágil, antes de asestarle un salvaje uppercut directo a la mandíbula del demonio. La fuerza lo lanzó hacia atrás, y su casco se quebró al estrellarse contra el muro de piedra. Una lanza desde arriba. Una espada desde su flanco. Una aguja barriendo bajo. Arturo se movía como una sombra, sorteando la embestida con precisión sin esfuerzo. Giró sobre sus talones, agarró a un caballero por la muñeca y lo lanzó hacia atrás con un chasquido espantoso. Otro demonio se abalanzó, pero Arturo lo detuvo con una patada giratoria al pecho, que hizo que la criatura se estrellara contra tres más. Sus dedos se curvaron y su espadón se materializó en el aire junto a él, crepitando con poder. Con un golpe de la autoridad del gobernante, giró como un torbellino, con sus espadas silbando en el aire mientras abría un camino de destrucción. Shin shin shin. 3 caballeros demoníacos cayeron a la vez, con las cabezas cercenadas limpiamente mientras la espada danzaba entre sus filas. La hoja regresó a su mano con un chasquido, justo a tiempo para que Arturo asestara un aplastante tajo diagonal, decapitando a otro caballero con un solo y elegante movimiento. Aún no es suficiente, ven. Un rugido resonó tras él. Un caballero corpulento con una hacha dentada cargó contra él, con su armadura brillando con misteriosas runas violetas. Arturo no se molestó en girarse. Con la autoridad del gobernante, arrancó al demonio del suelo, estrellándolo de cara contra el suelo con tanta fuerza que la piedra se hizo añicos. La arena tembló bajo la pura fuerza de su dominio. Otro demonio intentó retirarse. Mala jugada. La mano de Arturo se alzó de golpe, apretando el aire con los dedos. El caballero se quedó paralizado en pleno vuelo, forcejeando como si lo sujetaran cadenas invisibles. ¿A dónde crees que vas? Arrastró al demonio por los aires con una fuerza brutal, con las extremidades agitándose impotentes. En cuanto estuvo a su alcance, la mano de Arthur, enguantada, le agarró el cuello, aplastando la armadura como si fuera papel. Con un giro brusco, crack. La cabeza del demonio se inclinó hacia un lado. Arthur dejó caer el cuerpo, con los ojos ardiéndole una luz inquebrantable. ¿Esto es todo lo que tienes? Su voz era tranquila, demasiado tranquila. Esperaba más de quienes están en su mejor momento. Esto es decepcionante. El agarre de Arturo sobre su espadón se afianzó mientras los 3 últimos caballeros demoníacos se mantenían firmes, sus imponentes figuras irradiaban un aura oscura y letal. Su armadura era diferente. Si estos eran los más fuertes, sin duda lo parecían. Pero Arthur no estaba impresionado. Los 3 demonios se erizaron, sus armas zumbaron con energía oscura, pero Arthur ya ni siquiera los miraba. Sus ojos se alzaron hacia el cielo y se entrecerraron. Algo se movió en las nubes. Una sombra. Enorme. La tormenta se arremolinaba con furia mientras unas alas enormes, dentadas y surcadas de brillantes vetas eléctricas, se desplegaban desde el cielo ennegrecido. El aire se volvió más denso, crepitando con una fuerza bruta mientras la figura descendía, emergiendo del propio rayo. Y luego aterrizó. Un estruendo atronador sacudió la arena al aterrizar la criatura, con sus enormes garras clavándose en el suelo de piedra. Sus escamas brillaban como marfil pulido, brillando tenuemente bajo los arcos de relámpagos que danzaban sobre su cuerpo. Cada paso dejaba un rastro de piedra quemada. Sus ojos serpentinos, de un amarillo intenso y abrasador, se clavaron en Arthur con inteligencia. Un Wyvern blanco. El rayo encarnado.
Arthur parpadeó una vez. Luego se rascó la nuca. Su expresión pasó de la curiosidad a la absoluta incredulidad. ¿Kyle? Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.